Suscríbete a La Panterita. Hecho para vos, Oikoité. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán Cafa? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Sosa? Buenos días, señor, saludos para todos. ¿Qué tal, Paredes? Buen día, señor, saludos para todos. Hola, Arturo, buen día. Ya que estamos el partido de ayer y los incidentes y lo que está pasando, a las 3 es la reunión. Ahora una reunión previa de los dirigentes del Olimpia que van a ir junto a Miguel Cardona por todos los incidentes. Pero el tema no es precisamente el sensacionalismo. El tema no es precisamente el tema de cambiar técnico. No, yo me hago cargo de lo que estoy diciendo. Yo no creo que apunten a eso. No, yo me estoy haciendo cargo de lo que estoy diciendo. Estoy averiguando. El tema no es. El tema ni es momento. Claro. Por la situación que tienen los compromisos de Olimpia, por los incidentes de ayer. Y una amenaza que recibió la esposa de un jugador. ¿No? Sí. Es muy fuerte porque si no, no es televisión. Pero lo que pasó es lo de Quintana, por ejemplo. La familia de Quintana. La familia de Hugo Quintana. Sí, estuve ahí, exactamente. Salían los padres, en este caso el hermano, el que juega en Resistencia. Estaban 2, 3 señoritas que no sé qué vínculo familiar tienen, pero estaban con el grupo. Y le empiezan a decir algo y responde la familia de Hugo Quintana. Y después el famoso desafío. La mamá se empieza a sentir mal porque tiene problemas con la presión y ahí es donde reacciona el hermano, en este caso de Hugo, Alex. ¿Y la seguridad nunca apareció nada? Y después que ya pasó todo. O sea, ya para separar, pero ya volaron golpes de puño. Viene siendo normal, digamos, siempre La señora estuvo incluso a punto de desmayarse, me contaban. La hicieron sentar, después se notaba que estaba bastante afectada. Tuvo que venir el médico de Olimpia, el doctor Servián, el doctor Rubén Servián, como para darle una pastilla, darle un poco de agua y ahí recién se calmó. Y por precaución, en este caso tuvieron a la familia de Hugo Quintana hacia la zona de vestuario, ya no salieron hasta que se despejó todo el área, en este caso de salida. Políticamente, el tema es que esta reunión se hace ahora. Sí. Lo de ayer, aportando lo que decía Víctor, vía libre para que hagan lo que quieran los de la barra, porque ayer un par de ellos se bajaron hasta la zona del talud. Y además de esta amenaza que decía Arturo a la esposa de un jugador, a otra persona cercano a los jugadores, cara a cara allí, y hay vía libre porque, como decía Germán y consultaba, no hay seguridad, nadie dice no, este sector no te corresponde, vos, si tenés un acceso a este sector vos no tenés por qué atravesar hasta aquí, y ayer era después del partido vía libre para los que están acostumbrados a hacer este tipo de aprietes, de amenazas o cosas parecidas cuando se dan malos resultados, y con Víctor veíamos al salir que los jugadores tuvieron que optar por salir hacia norte, como escondiéndose de la posibilidad de algo similar a lo que en su momento ocurrió en la zona del estacionamiento que da hacia Mariscal López. Tuvieron que salir hacia la calle Ayala Velázquez. La reunión se hace y espérate a decir esto y ¿dónde vuelve? Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo Pichupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas, en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Santa Rosa de la Guarauzo, en la ruta número 8. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay muchos comentarios con relación al técnico.
Van a hablar, van a charlar, porque las declaraciones de Richard Ortiz ayer fueron muy determinantes. Sí, porque no lo Muy dice cualquiera. específica. Sí. Muy específica. Sí, y no lo dice uno más del plantel. Y ayer Richard, uno siempre destaca la voluntad que puede tener, pero ayer uno notó por la manera en que encaró sobre todo el segundo tiempo, que era, muchachos, hagamos nosotros lo que tengamos que hacer y no importa lo que llegue de afuera como orden. Porque él empezó a pisar el área, jugar del 9. Él no dijo, no se puede atacar con uno solo. Sí. Y él no dijo que el técnico le dijo que no se meta arriba. Sí, que no rompa línea, que no se suelte. En el postpartido fue. ¿La nota con la televisión? Sí. No, es que no tenemos nosotros la televisión, nosotros no tenemos esa parte, por eso queremos... Pero pasamos al aire. No, por eso, el de esta mañana, no en el bloque. Por eso tuve que decir yo lo que dijo ayer, porque qué mejor que lo diga Richard si fue así concretamente, Germán. Así mismo. Vamos a escuchar. Con un delantero capaz nos está costando mucho. El segundo tiempo me atreví, no quería que me suelte, pero cara dura, pisé al área y por suerte se me dio el gol. Y bueno, por eso digo. Sí, por eso yo decía que la lectura del partido, de esos movimientos, porque ayer era un Richard que retrocedía cuando Olimpia no tenía la pelota, pero apenas recuperaba y era como, vamos para adelante muchachos, con el gesto, con su propia presencia, y él termina haciendo el gol, y después hay un par de pelotas cruzadas que él casi cierra en el segundo palo. Hay una que llega a puntear, se le va afuera, y después hay otra que él no llega en el segundo palo cuando le pega cruzado mal Zavala le pega cruzado mal, una de zurda, y él otra vez en el segundo palo intentando llegar. O sea, era Richard el 9 como dándole el mensaje con su actitud a sus compañeros: el técnico no quiere, pero nosotros estamos perdiendo de local contra Trinidense, veamos qué hacemos. Hay técnicos, y ya conté la anécdota, si no viral, que no voy a repetir más. Pasó con Talavera y con De León, Ricardo De León, el maestro de Cubilla, el uruguayo, como el maestro de Cubilla. Por eso Osvaldo Domínguez le dijo lo del básquetbol. Yo ya conté, coincidentemente los tres son uruguayos. Maño Ruiz, que le decía a sus laterales no pasen la media cancha. Cuando Osvaldo Domínguez le pregunta a Hugo Ricardo Talavera, se había perdido con Nacional de Uruguay, gol de Dardo Pérez, 1-0 en el Defensores. Osvaldo va al otro día con el querido y recordado escribano doctor Carlos Alfieri a la casa, o a hablar con Talavera, y ahí conté la anécdota viral, la de varias veces. Esa es la decisión del jugador. Ayer Ale Cielo hace un gesto. Cuando sale lastimado Romero. Sí. Y después le dice. Y esta reunión ahora tiene mucho que ver con los incidentes de ayer. Y con la cuestión del técnico. Pero Olimpia no puede dejar de pasar desapercibida. Primero la violencia y después lo otro. Yo creo que en este momento el tema de esta violencia... Sí, porque es reiterativo. Ofendiendo a señoras de jugadores, a parientes y a los mismos juntos está muy mal. Y eso va a crear un clima terrible. Sí, porque llega a suceder algo... Independiente a lo del técnico. Estamos hablando de la parte humana. No hay que joder con eso. Pasa que llega a suceder algo dentro del predio del club y alguien tiene que hacerse responsable. Y está a nada de que pasemos de contar de un simple insulto, de un simple empujón, a tal vez, ojalá no, pero a que pase algo mucho más delicado. Contaba Víctor, la señora se repuso, pero ¿qué pasa si le afectaba de peor manera la situación? Y estamos hablando hoy de una situación de tenerla a la señora, no sé, en un estado peor de salud. Y Olimpia está a nada de sufrir eso en su cancha, en su predio, y hay vía libre para que se haga lo que sea, por lo visto. Y está muy mal. Sí, muy triste ver la realidad del Olimpia hoy, que es cada partido que juega de local hay un problema. Porque no olvidemos lo que había pasado con Víctor también, ahora lo de la familia. Pero yendo a lo futbolístico un poco, hablaban lo de Richard. El jugador llega un momento de que el entrenador te puede decir, bueno, juguemos de esta manera, planteémonos de esta manera, hace esto, hace lo otro, pero vos te das cuenta dentro del campo de juego. Pero el mensaje es fuerte de Germán. Que cuando no te están dando la cosa, ahí sale la jerarquía, la experiencia del jugador y no, muchachos, acá decidimos nosotros. La idea es que estén en la misma sintonía Richard y lo más grande, y bueno, yo creo que lo de Richard fue una inyección anímica de los compañeros, como diciendo, vamos para adelante, porque si no vamos a perder. Y es que con su actitud es el mensaje. Exactamente, y él contagió. Olvídense de lo que nos dice el de afuera, claro. Y nosotros estamos perdiendo. Pero pasó con Cáceres, cuando Cáceres también pasó esta turbulencia. Por eso Cáceres, hay que hacer memoria, le dijo a Miguel Cardona lo que nos contó a nosotros. Después de Brasil. Si ustedes ya quieren cambiar de técnico y tienen la solución, decime. Eso fue una confesión que nos hizo a nosotros Cáceres. Sí. Olimpia ya pasó y superó esto.
Lo que lo que sagraba es con el tema de los familiares. Sí. Fue amenazada hasta habrían amenazado a la esposa Ale Silva de avisar si ella va a la cancha o no, que no sea más así la señora, porque Ale Silva increpó a los hinchas y ahí hubo los hinchas unidos fuera, la barra. Sí, entonces claro. también hubo ahí, por eso estoy diciendo, no acá hay un todo. Es muy delicado. No, es inevitable que ahí tiene que salir el respaldo de la dirigencia del club ahí está la reunión ahora. Y respaldar a sus jugadores, porque al fin y al cabo, les guste o no les guste, los jugadores que están, son los jugadores estos que están, y hay que cuidarlos y protegerlos, porque imagínate, futbolísticamente no están haciendo bien las cosas, y encima están pensando en la tribuna que no le pase nada a su familia. ¿Con qué tranquilidad van a jugar? No, imposible. Entonces ahí tienen que ponerse los pantalones, la dirigencia, y si no, muchachos, protejámosla, o que no venga cierta gente, o díganle a los jugadores que no vengan su familia porque no podemos para esta gente. O sea, que sean sinceros. Que de tu casa, Germán, digo de tu casa en el sentido, me refiero a la gente de Olimpia, el club. Que de tu casa tengas que salir, entre comillas, por la puerta trasera. No es algo bueno, lindo, agradable para el jugador, porque pasó eso y lo veíamos, tenían que salir por la puerta trasera en el sentido de que ellos tienen su acceso, el bus por Mariscal López, allí entre los hinchas. Está bien que los hinchas quieren ganar, está todo bien, que quieren que el equipo juegue mejor, pero llegar a la violencia no. Yo me pongo al lado del jugador y eso no me gusta, al contrario, positivamente no tiene nada, es todo negativo. Y Cardona no bajó del palco ayer ni siquiera para la ceremonia previa del homenaje a Hugo Quintana. Y estoy viendo imágenes de otros medios también, la agresión a los familiares de Hugo Quintana. Sí, lo verbal, que decía. Sí. Verbal y a los puños, porque en un momento llegaron a golpes de puño. El hermano de Hugo con otros familiares que estaban insultando a los familiares. Sí, el hermano, el que juega en Resistencia, Alex. Sí, él fue el que respondió, pero en un momento era tan fuerte la situación que tuvo que responder de esa manera, los otros venían encima y después recién la gente empezó a separar. Y ahí se calmó el tema, pero sí hubo golpes de puño. Perdón. La mamá, Miguel Cardona estaba en la Argentina ya. No, estaba en la cancha. Yo lo vi salir al terminar. Volvió para el partido de ayer. Al terminar absolutamente todo, cuando nosotros cerramos la transmisión. En Villaliza estuvo ausente. En Villaliza no estuvo, ayer ya estuvo. Sí. Cuando cerramos la transmisión, volvía yo a zona de cabinas, ahí él cuando se había despejado con Malte Melgarejo, con los guardias, ahí recién salió, cosa que viene haciendo últimamente para evitar el contacto con el sí, porque ayer los gritos fueron hacia el palco donde estaba él en un momento dado. Cuando yo le pregunto a Víctor qué pasa, Víctor va a observar y a contar lo que pasaba con la familia de Quintana, y en ese momento los hinchas que estaban en la preferencia ya directamente hacia el palco donde estaba Cardona. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi, pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De la Subera, amamos tu Chevrolet. Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Cocinás, preparás y listo. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. ¿Qué tal? Líneas generales. Yo vi una Olimpia que amagó bien de entrada, porque por lo menos tuvo mayor presencia en el área rival en los primeros minutos. No siendo muy peligroso porque le costó acertar el arco. Tuvo un par Quintana que le erró completamente después de buenas maniobras previas. Está la jugada que define Paiva al palo, termina en gol pero se anula correctamente por offside. Hay otra donde a Cardoso le sancionan un offside correctamente. Y daba la sensación de que iba a ser una Olimpia, no digo de buen juego, pero mejorado a lo último que venimos viendo, por lo menos con mayor presencia en zona de definición. Después volvió a caer completamente. Coincide con su caída en el rendimiento ya en esa primera etapa con el gol que marca Del Valle, un golazo verdaderamente. Y a Trinidense lo vi como atado, no lo vi con esas ganas de ir a darle el golpe a Olimpia. En el segundo tiempo, a mí me sorprende el primer cambio ya que hace Aguirre, de todas las que hizo anoche, de todas las variantes que hizo, me sorprende el primer cambio porque perdiendo de local contra Trinidense, no lo digo que se entienda, digo por la responsabilidad que tiene Olimpia, su cambio fue un volante por un volante, o sea, no modificó absolutamente nada, ni en su esquema ni en las características del jugador, porque entra Hugo Quintana por Sebastián Quintana y no varió nada, y Olimpia siguió siendo un equipo de tenencia de pelota pero sin generar tantas situaciones,
Y Olimpia empieza a generar ocasiones de gol más por el empuje que por el juego. Olimpia no volvió a mostrar una idea de juego. Y después yo me quedo con los cambios. Cuando entra Gómez y lo saca Romero, y él dice en su explicación de que quiso variar nada más, no da una explicación futbolística. No hay claridad en lo que muestra y en lo que dice el entrenador, porque fue un cambio poco entendible el de poner a un volante de marca y sacar a Manuel Romero, un chico de ofensiva. Y después hay otras cosas que uno no entiende dentro de las decisiones del técnico, porque desarma a su equipo. Silva termina jugando como extremo casi a la izquierda, Cardoso termina jugando de punta, Fernando Cardoso, y termina jugando con 3 volantes: Gómez, Richard y Quintana. Y en la conferencia, yo no sé si él se confundió de nombre, si él no lo conoce a Hugo Quintana, o qué pasó en la conferencia. Yo volví a repasar si no escuché mal yo, y él dice, cuando le consultan sobre el cambio de Romero cuando entra Gómez, dice, no, quise meter a todos los delanteros que teníamos, Montenegro, Cornet y Hugo Quintana. Hugo Quintana delantero, o sea, yo no sé, o no lo conoce a Quintana, o se equivocó en el momento de la conferencia, se confundió, o definitivamente él piensa que Quintana es hombre de ofensiva. Quintana entró y empezó a jugar cerca de Paiva, y Olimpia tiraba centros en el segundo tiempo, y los centros eran para Paiva y para Hugo Quintana, y uno dice, ¿y otro delantero? Si el médico te dice que Montenegro está solo para 30 minutos, vos sos Olimpia, jugás de local, tenés un delantero que solamente puede jugar 30 minutos en la banca, y cuando entra ese delantero que solamente puede jugar 30 minutos, lo sacás al otro delantero que tenés. Yo no termino de entender las decisiones de Aguirre. Para mí ayer el capitán termina salvándole a Aguirre de que hunda completamente el barco. A mí lo que me gustó, porque en un partido pasado le pasó lo mismo, o sea, viene salvándole. Sí, ya la vez pasada, partido pasado y ahora de vuelta. A mí lo que no me gustó de la declaración de la conferencia del técnico fue que cuando le preguntaron por el tema de los delanteros y él dice, sí, pero se me lesionó Derlis. Después volvió a hablar de las lesiones. Se me lesionaron los 2 mejores delanteros. ¿Y qué espera para los otros que escucharon eso? Porque él nombró los 2 mejores, Derlis y Montenegro. Después, como que el resto no cuenta. Claro. ¿Y qué pasó? O sea, vos como Bruera ayer no estuvo ni en la banca. No. Esos chicos que escucharon eso, porque si lo escucharon ustedes, ellos también escucharon eso. Y bueno, ¿cómo claro. vas a decir eso? O sea, disculpame, si vos no cuidás a tu grupo, si vos no defendés a tus jugadores, y vos decís que solamente tenés 2 delanteros buenos, porque él dijo, 2 mejores delanteros se me lesionaron, ¿y los demás para qué? Aguirre está dentro del campo, ahora va a salir Aguirre, ahora va a salir. Aguirre, sí. ¿Quién le dictó? Y los hinchas de preferencia, renunciar y al terminar el partido, pelotudo, todo eso decían al terminar. En 7 minutos dejaste la conferencia. Y vamos a eso. Ocurre que Olimpia tiene que manejar con calma. Nosotros quienes somos para aconsejar ni a Olimpia ni a nadie. No somos quienes. Nosotros opinamos, informamos y transmitimos lo que sentimos en la opinión, lo que conocemos como información. Pero Olimpia tiene que calmar esto porque hay mucha violencia con los jefes y las barras. Mucho. Con las advertencias y las amenazas que hacen. Y esto va a crear un clima terrible. Y hay una división muy marcada en la reacción, no del público en general, en la reacción directa de las barras. Porque Richard ya con sus declaraciones apunta a las decisiones del técnico. Y cuando uno ve los aprietes, las amenazas, las reacciones de las barras que tienen por lo visto vía libre en Olimpia en este momento, ninguno va dirigido a integrantes del cuerpo técnico, se apunta a los jugadores. Entonces, esta directiva está protegiendo a los jugadores, está jugando partido por el entrenador porque Cardona fue el que sacó pecho cuando lo trajo Aguirre, se está armando una grieta muy marcada allí entre plantel de jugadores y cuerpo técnico, como que hay una especie de protección al cuerpo técnico a la hora de los aprietes, a la hora de los cuestionamientos. Y otra cosa, y ahí Carlos Aitor García es el... Sí. Y sí, él es el que... Fíjate vos que no fue un dirigente a entregarle la camiseta. No, fue solo él. Claro, él es la imagen hoy. Claro, porque tiene que haber... Si anteriormente era miembro de la directiva y no está Cardona, puede ser otro dirigente. Sí. Vicepresidente. Claro, sin embargo fue él a entregarle. Entonces, esto no me parece común. No. Y ese otro detalle. Bueno, Fabián, ¿qué más antes que te vayas?
Y ver sobre todo qué decisiones toma en cuanto a jugadores de cara al martes. Ese va a ser un partido... ¿Con qué ámbito el domingo? ¿Con qué sí, el domingo? No, En principio tiene fuera a Montenegro, por sí. eso no va a estar, y otro que terminó también con complicaciones fue Torres. Torres, que salió muy temprano, lesión muscular a los 10 minutos. Fernández no estuvo el día de ayer. Uno imagina que es para que esté titular el martes. Y después no tiene mucho más. Tendrá que recurrir, y yo no creo, no cambió en todo el campeonato. Más los partidos de Copa su diseño táctico, yo no creo que varíe para el martes. Es que están mirando informes, nosotros no hacemos caso. No solamente fueron hinchas, barras también. Sí. Los de la amenaza fueron los de la barra. Sí, claro. Los de la no fueron los... No es que dice, no es la barra, no los hinchas solamente. No, acá tuvieron los dos. Echa la aclaración, Víctor, los dos. Sí. Entonces informemos bien, porque quieren colaborar de la buena, pero la información tiene que ser correcta. Los dos, barra, hinchas comunes. Luomo presenta su nueva colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene, cambia el paisaje, cambia las hojas de los árboles y nosotros seguimos avanzando naturalmente. Luomo, vistiendo caballero desde 1981. Con un delantero capaz nos está costando mucho. El segundo tiempo me atreví, no quería que me suelte, pero cara dura, pisé al área y por suerte se me dio el gol. Cara dura, dice él. Sí. ¿Fue cara dura, dice? Sí, cara dura. No le hago caso a lo que me dice. No. ¿Qué pasó, Gustavito? Si Sí, era Guerra, no no metía metía gol, gol. dice Gustavito. Y sí, le dijo que se quede. Y eso pues hizo Talavera, que ya conté 1000 veces. Con De León, Ricardo se llama De León. José Ricardo puede ser. Sí, José... con el viejo de León. Y es cuando Osvaldo Domínguez le encara. Y entonces cuando se hace esto ya conté 1000 veces. Porque esa vez Osvaldo mío lagrimeando le dijo, estaba Osvaldo, estaba Carlos Alberto Alfieri y estaba Hugo Talavera. Entonces van esa mañana, después del gol de Dardo Pérez, que gana Nacional 1-0, van junto a Hugo Ricardo Talavera, a la sazón uno de los mimados de Osvaldo. Bien se sabe de la amistad que tiene Osvaldo Domínguez con Hugo Ricardo Talavera. Y esto cuento como anécdota, o si no viral, que sirva a lo que dijo Richard Ortiz. Sí. Richard Ortiz hizo lo que no hizo Talavera, pero le graficó Osvaldo Domínguez y le dijo a Talavera, ¿por qué jugaste retrasado? ¿Por qué no avanzaste? Le respondió Talavera delante de Carlos Alberto Alfieri, que no me deje mentir Osvaldo Domínguez, y ojalá le cuenten lo que digo. Ojalá le cuenten lo que digo. Y ojalá le podamos entrevistar a Osvaldo Domínguez. Entonces Talavera le dice, yo obedecí las indicaciones del técnico. Entonces le dice Osvaldo Domínguez, te voy a decir algo, eso todo es muy relativo. Yo cuando jugaba básquetbol le decía a Osvaldo Domínguez, le puso un ejemplo, hoy se llama base, en la época de Osvaldo se llamaba distribuidor, que es el eje que distribuye al alero, pivot y corredor. Y yo también cuando me decían, no lances, vos distribuís nomás. Y yo lanzaba y anotaba. Era el primero que era felicitado por el técnico. El mismo que le decía a Osvaldo Domínguez, vos distribuí nomás en básquetbol, no lance, para eso están los otros. Y repito, lanzaba y convertía. El que más aplaudía era el técnico. Y ayer el primero que eso reaccionó fue Aguirre. Eso le dijo Osvaldo a Hugo Ricardo Talavera. Y le puso su ejemplo. Y ayer es lo que hizo Richard Ortiz. Por eso yo hablo, perdón Germán, de una, utilizando un término muy en Argentina, de la grieta. Porque ¿qué dice Richard con ese mensaje? Nos putean a nosotros, nos mandan a nosotros, al técnico nada. Entonces tenemos que salvarnos nosotros. Y ahí hay una situación muy peligrosa entre la reacción de las barras contra los jugadores, con una especie de protección al cuerpo técnico, y el jugador dice no, nos quemamos nosotros, los puteados somos nosotros. Pero arma una separación, no hay una distancia marcada con el técnico después de lo que dijo Richard ayer, y termina siendo totalmente lo opuesto y salvándole eso al técnico. Es que en un momento, como le decía recién Fabián, en un momento el jugador le toca el orgullo. Bueno, estamos haciendo lo que dice el entrenador, no están haciendo las cosas, no estamos ganando, nos están puteando. No, la impronta nuestra, y bueno, y es así, como contó recién la historia de Arturo, de Osvaldo, y esto es así. Tiene que salir la reacción del jugador de adentro, y por eso es fundamental de que esos jugadores estén en cancha, los experimentados, que son que tienen que reaccionar. Ahora, si no viene de afuera, tienen que hacerlo vos de adentro. El cara a cara ya no es igual en el vestuario después. No. Cuando Richard dice lo que dice. No. Ahora, tenés que hacerte cargo, Fabián, porque si vos haces eso, por ejemplo, vos te vas al ataque y no le haces caso al técnico, y te salen mal las cosas,
Si después viene el técnico y te manda el carajo, listo, bancátela, hacete cargo. Pero poniendo el ejemplo de ayer. Pero salió bien. Richard hace el gol. Salió fantástico. Como contaba la anécdota Arturo del caso de Osvaldo, el primero que aplaudió fue Aguirre. Claro. Y dentro de ese aplauso habrá dicho por dentro, pucha, que me está salvando, ¿verdad? Claro. Pero después, me llevó la contra, pero me salvó. Pero después en el vestuario, el cara a cara, ¿cómo es cuando Aguirre en la conferencia estaba Víctor dice, no, las cosas las cosas internas las tenemos que solucionar? Sí. Hoy esto que yo conté como anécdota que es real y ojalá Osvaldo Domínguez nos pueda atender, porque parece no es ni Osvaldo Domínguez poca cosa en Olimpia, es una institución. Hugo Ricardo Talavero fue una más rutilante que tuvo Olimpia. Técnico mío fue. Y bueno, pero hablamos como jugador en Olimpia, fue uno de los más rutilantes. Y con Carlos Alberto Alfieri, había decir más ya que no quise decir. Hasta lagrimeó Osvaldo. Yo me hago cargo. Porque cuando le hice a Talavera, y repito, yo obedezco al técnico, él no quiere que pase. Y le contó su propia anécdota, como diciendo, para nada, y voy a decir más. ¿Ustedes saben quién le cambió el sistema defensivo Olimpia en Brasil? En el hombre a hombre con Cayetano. Y Cayetano no dijo ni una palabra. Cayetano marcaba hombre a hombre. Como en Argentina se suele jugar. Hombre a hombre, cuando vino acá fue campeón mundial. En el vuelo, un conocido, hoy técnico, dijo, marquemos en zona. Cayetano no dijo nada. ¿Era su jugador? No. Y dijo, vamos a marcar en zona, entre ellos. Y ahí está. Salió bien. Hasta un punto sí, hasta un punto no. Claro. Cáceres decía, yo tengo que hablar con los jugadores. Y está grabado, Gustavito tiene cuando hay inconveniente. Y cerremos la puerta y hablemos. Si tienen algo, decirme que vengan a hablar conmigo. A mí. Pero es normal eso. Pero espera, no. Si quiere algo, decirme que vengan a mí. Richard Ortiz no le dijo a Aguirre. Lo dijo públicamente. Dijo públicamente. Salvo que después está el día a día que uno no sabe, en el vestuario ya ha existido ese cara a cara y Aguirre dijo, no, nosotros vamos a jugar como yo quiero. Y entonces, y Richard, y pudo haberse dado ya ese cara a cara antes de Richard decirle, mire Diego, o mire, no sé cómo se le dirige. Huguito Fernández estuvo en la banca. No, ayer no. ¿Sabe por qué dice Carlos Torreani fue papá? Pero es papá. Tenía otra prioridad. Echa la aclaración. Ahí está. Muchas felicidades a Víctor Fernández, papá. Papá el martes vuelve al equipo. Por eso. Pero así, voy aclarándolo, volviendo a esto de los técnicos. Así es, yo repito. Cuando quieran, cómo, dónde, le diga a llamar y le diga, si voy, hiciste cambiar, y no, era jugador. Y dijo, marquemos en zona. Con los brasileños, no marquemos esto. Por eso digo. Ahora, ¿qué pasa si Richard ya le dijo al técnico y Aguirre dijo, muchachos, nosotros vamos a jugar así? Me respetan, jugamos así. Y ayer dijo Richard, pudo haber explotado y dijo, yo lo mando al frente porque ya hablamos y no nos escucha. Puede ser. Es que yo lo veo normal. A lo que hizo Richard, lo veo normal. Porque siempre ha pasado. A mí me ha pasado. Un montón de equipos. De que el técnico decía, no, marquemos así, juguemos de esta manera, pero no estamos encontrando la solución. Entonces en un momento decís, bueno, muchachos, cambiemos. Si esto no nos está dando resultados, hagamos esto. Ahora, tampoco hacer lo que vos quieras. No, claro. Pero dentro de lo normal, de lo correcto, cambia un poquito y tratá de buscar una alternativa. Germán, que te haga públicamente. Richard Ortiz dijo, jugamos con un solo delantero. Nos cuesta jugar con un 9. No, públicamente te está diciendo. Yo entiendo que Richard le diga a Aguirre, nos cuesta, señor. Sí, eso lo habrá molestado. Y otra cosa, es que acá concretamente le dejan evidencia a Aguirre. Sí. Porque si Richard no llegaba al gol, no hubiera dicho, ni hubiera pasado esto. Fui un cara dura, dijo. Claro. Le dejan evidencia cuando Aguirre le dijo, no pases. Y si le dice, y se dice, tenemos un solo delantero, es muy claro lo que quiere y lo que dice. Y después está lo que dice Germán con razón. Parece que dos nomás son y si ellos no están, no hay delantero. ¿Cómo queda el resto? Sí. Eso no me gustó. Eso fue lo que más no me gustó de la... ¿Cómo va a decir eso? ¿Y los otros jugadores que juegan que tienen puesto ofensivo? ¿Cómo le motivas después? Por ejemplo, Bruera, que no estuvo ni en el banco. Y escuchó esas declaraciones. Hoy se debe estar, no sé, una depresión debe tener ese chico. ¿Quién? ¿Se escuchó eso? ¿Y Bruera? Ahora volverá porque no está Montenegro, pero solo por eso. Porque si no, seguramente no lo iba a tener en cuenta Aguirre de vuelta. Si se equivocó, supuestamente, Richard, en la declaración que hizo públicamente, yo creo que el entrenador también se equivocó en decir eso. Sí.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Sevillala, Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Teléfono 227-37 al 8 y sucursales en Avenida Artigas, casi Sargento Martínez en San Bernardino. Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur. Y en Acceso Sur, Avenida Acceso Sur, casi 1 de Mayo. Seguinos en redes sociales como Ferropar S.A. Richard Ortiz, vos tenés la grabación. En el primer tiempo, profe, nos dijo que el volante más ofensivo debía romper línea. Ese mismo, no, acá que están enviando. Cuando hay un compañero que te cubre, obviamente da gusto pisar el área. Por suerte se me dio el gol. Es lo que Richard Ortiz dice, y fue un golazo de chilena. Richard Ortiz. Hay muchas cosas que corregir. Bueno, el segundo tiempo de la actitud creo que es fundamental. El primer tiempo ya no pasó lo de pasado en el primer partido y bueno, ahora no pasó las mismas cosas, así que hay que mejorar bastante. Pero bueno, rescatamos un punto que necesitábamos, pero queríamos ganar, pero lamentablemente no pudimos. ¿Me preocupa no tener esa puntería ahí enfrente al arco, Richard? Y la verdad que sí nos está costando. Creo que con un delantero capaz nos está costando mucho. No estamos encontrando los goles, pero bueno, vamos a seguir trabajando y hasta conseguir los resultados. Bueno, hoy por segunda vez en forma consecutiva te metiste como delantero prácticamente y bueno, qué lindo gol te mandaste hoy, Richard. Y sí, la verdad que sí, el primer tiempo el profe nos decía que el volante más ofensivo tenía que romper la línea y el primer tiempo muy estático jugamos y el segundo tiempo me atreví, no quería que me suelte, pero cara dura, pisar el área y por suerte se me dio el gol. Me gusta pisar el área y más todavía hacer esa clase de jugadas. Y la verdad que sí, cuando hay un compañero que te cubre obviamente da gusto pisar el área y bueno, hoy me tocó de vuelta y contento por el gol. Un gol de esa manera, ¿levanta un poco también el ánimo de uno y del grupo? En lo personal sí, pero así como te dije, hay que trabajar mucho, nos falta mucho todavía, no hay que lamentar ahora, hay que trabajar porque el martes tenemos otro partido. Te vi preocupado, ¿cómo lo sentiste a Brian? Y la verdad que sí, después de mucho tiempo volvió hoy y bueno, lamentablemente salió de vuelta, pero bueno, ojalá que no sea nada grave. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fue la reunión de hoy que dicen que es los viernes, que es luego reunión de los viernes. Esta no es una reunión más. Vos podés reunirte los viernes y preguntarle, hola, ¿qué tal? Le puedes venir a la reunión, puede durar 3 minutos, 5 minutos. Y otro es lo que pasó ayer, vergonzoso, bochorno, parientes de jugadores, cómo se debe sentir la familia, cómo se debe sentir el jugador. Esto no es joda, y Olimpia tiene que manejarlo bien. Esto no es joda. Y un detalle que me marcaba ahora un oyente, ayer casi nulo control a los hinchas que ingresaban tanto en norte y en preferencias. Normalmente cuando uno ingresa te revisan todo, hasta el cigarrillo te sacan, y ayer era control de la entrada y nada más. Y él estuvo un tiempo importante, iba siempre a la cancha y me decía eso, nulo control ayer para lo que... Y ha visto lo que le hicieron, nuestra solidaridad con él, cuando le quisieron sacarle el celular y le metieron ¿cómo se llama? Una tocada. Es feo. Y te voy a decir, ya no se respeta, no solamente a las personas. Hoy está liberada la zona. De cualquier índole, y a los jugadores, lo que pasó ayer, que tenemos la imagen, vos viste, las familiares de Hugo Quintana. Sí, sí. El previo al partido le entregan la camiseta número 100. Sí. Terminado el partido le mandan a la mierda. Así mismo. Pues era toda emoción de la familia antes y terminó de la peor manera. ¿Qué imagen va a llevar? ¿Qué imagen va a llevar? Ahora yo digo, ¿qué está pasando con la seguridad de nuestro fútbol en general? Porque todas las fechas hay un problema. Y clubes son reincidentes. En este caso Olimpia otra vez reincidente, Luque lo viene haciendo, la otra vez con lo que pasó con los de Cerro. O sea, ¿qué pasa? Nadie hace nada. Nos quedamos con la multa económica de la APF y nada más. ¿Y la seguridad qué? Esto es preocupante, muchachos. Vamos a tener que terminar jugando ¿qué? Sin público. Perdón que no, disculpame. Yo entré a preferencia a agarrar palco por la entrada de España y me controlaron como siempre. A Jacinto. Y usted fue a preferencia, lo que vos decís es tribuna. A mí tribuna. Sí, no, lo que dice el niño es tribuna, no preferencia. Claro, pero fue al entrar. Es como ir a la iglesia. A veces sí, a veces no. Y a veces uno sí, uno no. Claro.
Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal, las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostal, a ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza Exiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Hay que ver cómo se maneja el tema en Olimpia ahora. Para eso es la reunión de hoy. Y en lo de Miguel Cardona. No en cancha, no en la sede del Club Olimpia, va a ser en el domicilio de Miguel Cardona. O es en el domicilio de Miguel Cardona. Afiliate de la Caja Mutual ahorrando desde 140.000 guaraníes y a fin de mes puedes ganarte uno de los 2 vales para 2 personas en el Agua Resort Hotel de Encarnación. Llámanos al 218-4000 o visitanos en redes sociales como Caja Mutual. Volvió el plan más increíble del Grupo Garden, Mazda BT 50 4x4 full automática o una Nissan Frontier 4x4 automática en 48 cuotas de $299, Ram 2500 Larmin 48 cuotas $845 con mínima entrega inicial, seguro gratis por un año, transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, plan increíble del Grupo Garden. Me voy a llamar Gerardo a Pedro del Valle, por favor, el que hizo un golazo, Pedro del Valle. Lo de Olimpia más adelante con NPI, porque probablemente tenga la conferencia de prensa también para tener los protagonistas. Continuando, descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta hoy descuento hasta el 60% con todos los medios de pago. Pasa por una de nuestras sucursales o realiza tu pedido al 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia, sí confirmó, porque la programación se hace ahora 3 fechas corridas. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar tanto del viaje como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. 12.5. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos, como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Olimpia no informa de recaudación, ¿verdad? No, el estadio ya no estaba lleno. No. Gran feria mensual de Tupí con descuentos en todos los productos. Desde hoy hasta el domingo te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, 7:30 a 18 horas. Y atención porque el domingo abrimos de 10 a 17 horas. Ingresa a tupi.com.py. La gente sabe. General Caballero y su victoria. Sí, gran victoria de General en el tema del promedio. Y con la complicación que en el segundo tiempo estaba con 10. En realidad ya a los 47 el primer tiempo se fue expulsado Sanguina por una doble tarjeta y a partir de ayer la complicación en todo juego. ¿Cómo te va, Roberto? Arturo, muy buenas tardes. Roberto, ya confirmaron el partido contra Cerro donde van a jugar. Justamente el presidente está hablando con su padre Cerro a ver si se puede la posibilidad de ir al estadio o caso contrario jugaremos en cancha Sudamérica. Roberto Garcete, como vicepresidente, está diciendo, manejan dirigencialmente ahora. ¿Con quién están hablando? ¿Con Cerro? ¿Defensores del Chaco o Cancha de Sol? Uno de dos, Arturo. Y ya tienen el día, ¿verdad? Todavía, Arturo, eso se está por definir pero creo que va a ser domingo, ya que Cerro parece que tiene un partido el miércoles y creo que vamos a jugar domingo. Bueno, entonces, Defensores del Chaco, en principio dijiste Sajonia no, y ahora sí. Y algunos retoques estamos haciendo, Arturo, a ver si ellos van a adquirir algunas entradas como para salvar ya los gastos. Vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo, pero si es que vamos a irnos por lo que sale, vamos a jugar en Sudamérica. Correcto, lo que quieren decir una cantidad aproximada de boletas vendidas por el costo de operativo de Defensores del Chaco. Así mismo, Arturo. Bueno, y hoy juegan con Resistencia, Roberto. Con Guaraní. Con Guaraní, Sí, Gustavito, con Guaraní. Sí, un partido muy difícil, pero creo que el equipo va mejorando y creemos que hoy vamos a hacer un buen partido. ¿Y cuánto Cerro te promete vender las entradas? ¿Cuánta cantidad? Y justamente eso están hablando, Arturo, con el presidente, con Roberto. Ajá. Entonces, ¿eso cuándo se resuelve, Roberto? Y ellos posiblemente se encontrarían con la gente de Cerro hoy en la reunión que se tiene en la divisional. Sí, señor. Gracias, muy amable, Roberto, gracias.
Gracias, Arturo. Adiós, gracias. Roberto Rosete, vicepresidente de Resistencia. No cancha de River, Defensores o Sol. Si tiene cantidad, cero le dice, podemos vender 2.000, 3.000, 4.000, van al Defensores. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Pero tiene que garantizarle tanta entrada vendida y está. Y sí. Tácitamente sería le compra el espectáculo. Porque le paga el monto que Resistencia quiere y lo lleva al Defensor. Prioriza lo económico antes que... Y sí, salvar... No, porque... que le diga, te pagamos 3.000, 4.000 entradas, como dice Víctor, no es que le compra, después puede hacer lo que quiera, pero salva los gastos. Y sí. Así mismo. Proba el nuevo Rexona Men, sentirte fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Solicita el crédito de vehículos usados de Comisipar con hasta 60 meses de plazo y tasa de interés desde el 15%. Para más información, comunicate al 248-8000, ingresa a comisipar.com.y. Comisipar, tu mejor opción. El tema del técnico, no se ¿querés poner? Sí. El tema de hoy, el tema a fondo, se preguntará con Cardona, no es sacarlo ni nada. Y hablar de un cambio de director técnico no entra en mi cabeza. Miguel Cardona, no vaya a ponerte literalmente así, ¿cómo va a poner? Mirá que esto no lo escribí yo, le escribió a otro. Respuesta. En Olimpia se estudia el momento difícil, incluso con el tema hinchada, ¿cómo es? Sí. Los incidentes ocurridos. Por los incidentes ocurridos, ¿verdad? Pero ¿verdad? No hablan de cambio. Pero no se menciona, va a cambiar al técnico. Pedro, ¿cómo te va? Pero, ¿cómo estamos? ¿Cómo andás, Pedro del Valle? Bien, bastante bien. Saludos ahí para la mesa. Bueno, el golazo tuyo. Se sabe tu velocidad, de tu riqueza técnica, pero ¿cómo le diste? ¿Pensado? Clavar así. Pero la verdad que fue un lindo gol, más que nada también por la jugada previa, que nos asociamos bien ahí en el medio campo, que por momentos lo hacíamos bien, capaz no éramos profundos, pero bueno, llegó en esa jugada y me dio en el espacio para poder pegarle y bueno, por fortuna mía fue ahí en el ángulo. ¿Y el trámite en línea general del partido, Pedro? ¿Cómo? El trámite en línea general hasta que Richard Ortiz empata con esa espectacular chilena. Todo lo que derivó con 2 grandes goles al final. Sí, no hay nada que objetar con el gol que hizo Richard, la verdad que no hay nada que hacer. Fue un lindo gol. Pero el trámite del partido, capaz diría yo, fue un tiempo y un tiempo, capaz. Como te digo yo, que no éramos muy profundos, pero tratamos de sacar la pelota a Olimpia, de tapar los espacios del avance que tenían ellos, pues sus laterales iban bien. Y creo que por el momento lo hicimos bastante bien y cuando teníamos la pelota nos animamos a jugar, a tener la paciencia, es lo que me dice el profe, a tener paciencia y bueno, hasta que llegó el gol mío estábamos bastante bien. Ya en el segundo tiempo, obviamente por el empuje que genera Olimpia, tenían que salir a buscar el partido, nos metimos un poco atrás, erramos los pases y demás cosas, pero bueno, nos llevamos un punto que el próximo partido nos tiene que servir para lo que es la acumulación y lo que Trinidense piensa más adelante. Pedro, los que vimos el partido nos quedamos un poquito sorprendidos por la propuesta de Trinidense, porque sinceramente en la previa pensábamos de que Trinidense iba a ser un poquito más agresivo desde entrada, de atacarlo, de ser protagonista, más sabiendo de la situación del Olimpia, que venía con un equipo un poco alternativo, y conociendo la propuesta del técnico de ustedes, de José, que le gusta atacar por las bandas, de proponer, y ustedes venían en muy buena racha, pero sin embargo estuvieron como especulando, le dieron la pelota al rival, y bueno, vemos qué es lo que pasa. Se encuentran después con tu golazo, que fue un gol bárbaro, pero en el balance general yo creo que tuvo más trabajo el arquero de ustedes que el propio Olveira, ¿no? ¿Cuál fue la propuesta de un principio que le dijo José en la previa del partido? No, lo planteamos un día antes del partido, de cómo pararnos. Lo primordial era taparlo
los lugares donde ellos avanzaban siempre Ale Silva trataba de meterse atrás de los volantes nuestros, capaz a veces no podíamos agarrar por la cantidad de jugadores que se nos venían encima, los laterales pasaban cada rato, capaz fuimos más cautelosos a la hora de jugar contra Olimpia esta vuelta. Claro, capaz pero los otros equipos a veces, como conocen el estilo de juego de José, a veces se nos plantan atrás, nosotros nos dejan tener la pelota y demás cosas, pero bueno, planteamiento, digamos, le salió bastante bien. Por ahí ellos tuvieron para ganar ahí al final y bueno, por fortuna nuestra el arquero está inspirado, así que muy bien, Samudio, sí, muy bien. Este punto vale bastante. Gracias por este tiempo y felicidades, Pedro. Tu momento, tu golazo. Chao, Pedro. Arturo, siempre un gusto. Gracias, Pedro del Valle. ¿Y el arquero es? Víctor Zamudio. ¿Qué edad tiene Víctor Zamudio? 35. ¿Dónde jugó antes? Para hablar con Víctor Zamudio. ¿Dónde jugó? Ayatá, 3 de febrero. Pero Ayatá jugó. Finiense. Y José lo conoce, José lo tuvo en 3 de febrero. Es bueno. Lo conoce. Buen arquero es. Sí. ¿Qué estatura tiene? Creo que un poco más bajo que yo, 1,80. ¿Cuánto tenés vos? 86. ¿Y vos, niño? 1,94. ¿Y vos tenés un niño una bestia? Terrible. Sí. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Carnes Campo 9, disfrutar nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre Avenida Laguna Grande, esquina Carandés. Escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Nueva estación insignia Petrobras, nueva tienda Concepto Espacio 1, donde un gusto se vuelve un desayuno, un café se vuelve un call, un sándwich se vuelve una experiencia, un almuerzo se vuelve una reunión, una reu se vuelve un after se vuelve un sunset, el espacio que todos queremos para nuevas experiencias. Espacio 1 Santa Teresa de Petrobras. Bimbo te lleva a Barcelona, vos y un acompañante para ver el partido del FC Barcelona. Además puedes ganarte una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código QR en los packs y sigue los pasos. Entérate más en @BimboPY. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Un mensaje que llega al WhatsApp Monumental. La escuela de fútbol de Olimpia practica martes, jueves y sábado en el Club Olimpia. Y los barras a veces se reúnen en la cantina y dentro de Para Uno. Allí practican con sus bombos y todo eso. Manejan el estacionamiento del club y muchas veces frente a los niños se pasan fumando marihuana. Terrible. En la escuela de fútbol. Y un padre responsable, lo conozco, envía un mensaje al WhatsAppero Monumental con esto que está sucediendo igualmente en las prácticas de los chicos y los barras que están allí también practicando y haciendo que otras cosas que practican que no es bueno. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando, Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Shell baja sus precios de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super regular y Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. 12-16. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado. Desde $13,900 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Esto tiene que aclararse, es incluso con el plantel, con técnico, antes del viaje, porque están viajando el domingo en la mañana. Hablamos de Olimpia. Tu préstamo Visión Hogar incluye seguro por un año, primera cuota a los 90 días. Además, puedes llevarte amoblamiento de la sala más comedor. Infórmate más en visionbanco.com. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplir tus sueños, ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot El Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot El Sol online. Víctor Zamudio, ¿cómo andás, Víctor? Hola Arturo, bien. ¿Cómo andás? ¿Qué es de tu vida? Contanos el tiempo. Estamos hablando con Germán Cafa, ex arquero internacional y panelista.
en la mesa de fútbol a lo grande, tu momento, Víctor. Un partidazo nuevamente ayer, excelente lo tuyo. Y sí, así mismo, Arturo. Uno siempre trabaja, ¿verdad? Esperando siempre la oportunidad cuando le toca otra vez. Y creo que estoy aprovechando de la mejor manera mi vuelta al campo de juego. Bueno, ¿y cómo se hacen las pelas? Después te quedas con Germán Cafa, tu colega. ¿Cómo se hacen las pelas cuando llega el turno, jugás y atajás también? Y sí, uno trabaja día a día cuando le toca la oportunidad. Y creo que estoy aprovechando el momento, espero seguir así. Y nada, contento por mi rendimiento y por mi vuelta. ¿Cómo estás, Víctor? Te saluda Germán Cafa. ¿Te acordás cuando charlamos hace, qué, 2 semanas, 3 semanas que nos encontramos en la calle y yo te dije algo? ¿O no te recordás que te iba al entrenamiento? Sí, me acuerdo, Germán, me acuerdo. ¿Viste? Y siempre hay que estar preparado cuando llega la oportunidad. Pues yo me lo encontré y le pregunté. ¿A Víctor Zamudio? Que por qué no estaba atajando. Me dijo, no, estoy entrenando, estoy apretando. ¿Para qué le apretaste igual? Y mira, figura hoy, 2 partidos. La verdad que te felicito por tu presente y es muy valorable lo tuyo y hay que destacarlo. Que no es fácil cuando un arquero está muchísimo tiempo sin jugar, como te pasó a vos, que tuviste una lesión, que vos eras titular indiscutido en la intermedia, y perdiste el lugar por una lesión y después de casi, no sé, corregime, casi un año, volvés a jugar y en este gran nivel. ¿Cuántos partidos tenés en primera? Estamos con NPI, saludo a Néstor Rosato, te digo a los compañeros. ¿Cuántos partidos en primera tenés ahora este año? Este año es mi segundo partido. Y el anterior y este bien, lo que estamos diciendo que figura bien, como te dice Germán, Víctor. Sí. Bueno, ¿cómo hiciste, Víctor, para volver después de tanto tiempo y estar en este gran nivel? Yo sé que entrenás muy bien con Calelo, porque yo lo conozco también, pero pasa mucho por lo mental y también el tema de distancia, de tiempo y distancia. Y sí, así mismo creo que el trabajo, la responsabilidad de día a día, la responsabilidad, siempre tuve la fe que en cualquier momento me iba a tocar la oportunidad y me tocó, bueno, supe aprovechar y espero seguir así, porque uno siempre tiene que estar mentalmente bien y eso es lo principal para mí, porque estaba trabajando al 100% día a día, porque no venía jugando ni en la reserva, solo entrenaba y esta vez tuve que aprovechar la oportunidad. Víctor, y en la época de la pandemia, en el momento complicado, cuando estabas en un equipo de intermedia y no había actividad, trabajabas como fletero en un camión. Sí, así mismo es. Cuando eso no tenía club, ¿verdad? Y bueno, tenía que hacer cualquier cosa para sobrevivir, digamos, pero eso pasó y nada, ahora estoy contento por mi vuelta. ¿Y pariente de Brian Zamudio? Brian Zamudio. ¿Y Patrocinio? Mi hermano que ya falleció, Patrocinio. Ah, fue compañero mío, Patrocinio. Fuimos compañeros en Tacuarí. Gran persona. Sí. Y bueno, lo mejor para vos, Víctor, excelente lo de ayer. Así que hasta acá distante y felicitaciones, Víctor Zamudio. Dale, muchas gracias, Arturo, y cuando guste. Adiós, gracias, Víctor Zamudio. Qué bien. ¿A vos te hace feliz? Sí, porque hablar, charlar. Arturo, hace 15 días me lo encontré en la calle. Está muy bien. Y estuvimos charlando. Está bien. Y le dije, ¿tenés que jugar? Sí, estoy apretando. Y mira vos. Mira, así mismo. ¿Cómo te va, Néstor, Diego? ¿Cómo están, Arturo, equipo? Un saludo. Sobre el punto, Arturo, cuando te tira un nombre, obviamente que lo vas a conocer y seguramente que Germán también. Ayer vi algo que muy pocas veces ven los arqueros en el mundo, que los arqueros normalmente se quedan bajo los 3 palos, no salen. No todos, aclaremos eso, por favor. Bueno, casi todos. Espera. Respaldá lo que decía Néstor. No, pero Germán, vos, a ver. ¿Usted me vio atajar a mí? Pocos arqueros, ¿Usted me vio atajar a mí? ¿Cómo? ¿Me vio atajar a mí? Sí, no, claro que te vi. Por eso te digo, pocos arqueros salen del arco, por ejemplo, lo que hizo hacer Víctor Zamudio en una jugada con los puños. Un arquero que hacía eso en forma impecable, por supuesto que te vi muchas veces a vos, Germán, por eso te dije que te conozco hace mucho, era Carlos Boyem. ¿Te acordás, Arturo? El uruguayo, Sí, porque era jugador de básquet
y era es muy difícil que los arqueros salgan lejos del arco, porque tienen miedo de quedar pagando, porque hoy en día la pelota es muy liviana y con el efecto puede quedar pagando. ¿Sabes que vos te fuiste al periodismo del año 1937? Hay algo más próximo. ¿Sabes por qué? Atendena cuando te hablo. Cuando se decía en el arco, bajo los 3 palos, se decía antes, ¿te acuerdan? Sí. Porque lo que dice Ernesto, el arquero no salía. Respaldando lo que vos estás diciendo, Ernesto. Sin duda. Otro Pero arquero eso también. fue en el año 1937. Y es tranquilizante mantener 12 por 1. Y mantengo con 12 por 1. Por eso dice, bajo los 3 palos se decía mucho. Porque los arqueros no salían. Y estaban bajo el travesaño. Dicho sea de paso. ¿Cómo andan? Ya saben lo de Olimpia. Claro. Tengo tallarín de carne, tallarín de pollo, de estrago, no, y sollo con tortilla, señor. Guardame a la 1. Que me guarde para después de la 1. Sí, la crisis, está reunida la comisión directiva, ¿verdad? La comisión directiva está reunida por los incidentes y por lo que pasó. Los viernes se reúnen, cuentan la información, creíble. Pero esta preocupa por los incidentes, por lo que pasó, por el rendimiento de Olimpia, por la amenaza a jugadores, a parientes, reaccionan parientes de jugadores con los hinchas, no solamente los barras, hinchas comunes y barra. El tema de Miguel Cardona es que no va a cambiar, no se habla el tema cambio de técnico. Lo que van a hacer es hablar con Diego Aguirre. Eso es lo que conocemos con mi información. Es decir, acá no van a decir, esta reunión no obedece a sacarlo a Aguirre, salvo que él diga otra cosa. Pero por iniciativa de la dirigencia de la Olimpia, no. Acá lo que se está estudiando el momento futbolístico y lo que ocurrió después del partido, Ernesto, Diego, esto que vos tuviste, Víctor, sí, vos mismo estuviste presente. Con la familia de Hugo Quintana hubo problemas. Y con la señora de Ale Silva. Exactamente, con la señora Alejandro Silva. Lo que nosotros vimos en el pasillo y fue... que Alejandro Silva le reprocha a un sector de los hinchas. Sí, en un momento los jugadores van hacia Talud, donde estaban los familiares, se notaba que algo pasaba, y a la salida en el pasillo la parte más fea, la parte más fuerte fue con la familia de Hugo Quintana, donde incluso el hermano Alex tuvo que reaccionar a algunos golpes de puño, intercambio de puñetazos con algunos hinchas que salían de preferencia. La mamá se sintió mal, tuvieron que brindarle ahí primeros auxilios en la zona cercana al vestuario para que se reponga. Y reiteramos esto, Diego, Ernesto, no para contradecir nada, esa no es nuestra intención, sino para conocer la información de lo que está pasando. Es en el domicilio de Miguel Cardona, el presidente del Olimpia. Ahí se reúnen especialmente por lo que pasó ayer. Y después ustedes saben lo de Richard Ortiz, que dijo, me atreví, soy un cara dura, el técnico no quería que avancé y se mandó un golazo. Dijo 2 cosas, sí, que cómo se puede jugar con un delantero nomás. Declaración, escuchemos. Con un delantero capaz nos está costando mucho. El segundo tiempo me atreví, no quería que me suelte, pero cara dura, pisé al área y por suerte se me dio el gol. Tenían también ustedes todo esto en la conferencia, al terminar, más que en la conferencia, sus declaraciones a través de Tigo por Ernesto, Diego. Sí, sin duda. Y Víctor, ayer te estaba siguiendo por Monumental cuando estabas haciendo la finalización del partido y te escuché muy preocupado por lo que veías de cómo estaba la gente enardecida, y también te escuché un comentario decir qué va a pasar en los próximos partidos de Olimpia, porque esto evidentemente deportivamente hablando no se va a cambiar de la noche a la mañana. Por eso me preocupé también por cómo te escuché. No, es que se repite la situación que pasó ante Nacional y se agrava incluso, porque ayer fue más grave con familiares de jugadores. Y yo no quiero pensar el próximo partido en para uno, si Olimpia no gana, en qué situación estaremos todos ahí, porque va a ir subiendo la temperatura si Olimpia no corta de raíz el tema. Agregarle algo más, compañeros, que es muy posible que los parientes no vayan más, ¿no? Y sí. Incluyendo, y nos vamos a mostrar en teleshow, pero son realidades y vos fuiste testigo, cosas que pasaron, Gustavito. Aguirre está dentro del campo, ahora va a salir Aguirre, ahora va a salir. ¿Vos te acordás de León cómo salió del Olimpia, Diego? ¿Qué edad tenía vos en el... No, él no sabe. Vos, Ernesto, sos mayorcito. ¿Te acordás de León, la matriz de Luis Cubilla? No me acuerdo. ¿Cómo terminó el partido con River? ¿No te acordás? Cuando él vino acá, vino respaldado por Osvaldo Domínguez Dip, y le dijo Osvaldo, a quien les habla, le traigo la matriz, porque Luis Cubilla no quiso continuar en Olimpia, creo que se fue a River a Newell's, y Cubilla le trae a José Ricardo de León
su matriz campeón en el 70, el que le enseñó a Cubilla, el famoso pressing y demás cosas. Y sacando pecho, voy a hablar en primera persona, ¿sí? A mí me dijo, en el Salón Blanco del Olimpia, cuando fui a entrevistarlo, porque antes no es como el periodismo de ahora que está todo, ahí te va a hablar, charlar. ¿Y cómo terminó la historia? Terrible. Esta de la hinchada Olimpia es terrible. Lo que pasa es que esto ahora anda más todavía. Y terminó con River el partido, por fue algo, bueno, algo ya que ocurrió el tiempo de Olimpia. ¿Te acordás de Daniel Alberto Pumpido cómo terminó después de perder con Alianza Lima? Había ganado Olimpia la Copa Libertadores de América. La arrojaron vaso, botella, gaseosa, así cubriéndose, se fue Neri Alberto Pumpido de Olimpia. ¿Se acuerdan, verdad? Sí. El fútbol es así. Y bueno, ¿qué más, Neto, Diego? Estamos hablando también de lo que está pasando en Independiente de Avellaneda con el tema de la recaudación. La colecta. Claro, de este chico Maratea, el influencer, que recaudó en 2 días casi $2 millones para hacer un salvataje con un fideicomiso. Pero bueno, varios temas que tenemos, pero me imagino que el tema central hoy por hoy es la crisis de Olimpia, que está realmente muy comprometido, porque no se ve un panorama claro a lo que viene. Y especialmente por lo que dijo Richard Ortiz, cara duramente dijo. Él fue un cara dura al soltarme. Había dicho que se vaya un ofensivo y no él. Tal cual. Y que juega con un solo delantero. No es común. Un mensaje. Directo un mensaje. Sí, porque ayer cambió de vuelta 9-9, Olimpia perdiendo. ¿Y en qué situación entonces va a meter 2-9? Porque ayer era emergencia, 15 de segundo tiempo perdía y igual cambió 9-9. Y bueno, Diego, Neto, llegamos al tiempo cumplido. Ha sido un gusto. Un abrazo para todos, feliz día para el lunes para todos, ¿eh? ¿Cómo? Feliz día del trabajador. Gracias igualmente. Un abrazo. Adiós. Diego tiene bloque, ¿sabías? Sí, claro, tranquilo. Sí, señor. Ya escuché. Sí, señora. Sí, Teléfono, ¿quién es? Hola, grupo, ¿qué tal? Por si acaso no le conocen a este muchacho, la vez pasada se le cayó su cédula acá en el quilombo. No hay demonios. Chao, Neto, chao, Diego. Puta, se degeneró el programa, ya volvemos. Penalty te conecta a lo mejor del deporte pelota, sin inventarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Tokio te lleva a la gran final y está más cerca de lo que pensás. Con tus compras de productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes puedes ganar 2 pasajes para la gran final de la copa más importante de Europa. Registra tus facturas en ngosaeca.com.py y ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. En instante con Mariela Gavilán hablamos de los vinos, fruto de los Andes. Hay una silla, Mariela, por favor, hay un micrófono y ya estamos contigo. Con CNT todo sale sí o sí. 500 millones salen o salen. 500 millones explotan este domingo por solo 10.000 guaraníes. Peri CNT, che por emoy. ¿Cómo no tenés eso que hace, Gustavito? Mariela se ruborizó. ¿De dónde sacaste? Llamó. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Hola, Arturo. Buenas tardes al equipo y a la audiencia. ¿Vos sos vinero? Sí. Entonces, Álamos sí o sí. Contanos, por favor, ¿qué tiene Álamos? Bueno, Álamos es una bodega que está en Mendoza, que está en viñedos de altura, a los pies de la cordillera de los Andes. Y bueno, es un vino fresco, afrutado, traje Malbec. Este mes de abril se celebró el 17 de abril el Día Mundial del Malbec. Y bueno, hablar de Álamos es hablar de asado, es hablar de fútbol y es hablar de amigos también. Cuando vos recomendás los productos de frutos de los Andes, contanos de lo que es y representa el vino y con qué comida. Bueno, ¿qué con la carne, por ejemplo? Porque todo el mundo dice, los muchachos vamos a tomar con vino, pero ¿qué con la carne? Con la carne siempre se recomienda vino tinto, ¿verdad? Generalmente. Malbec. El Malbec, que es sinónimo de asado argentino, asado paraguayo, ¿verdad? Y también Cabernet Sauvignon, que ya tiene un poco más de cuerpo, más de estructura, un poco más fuerte. Cabernet Franc, que es una cepa tinta también que en Argentina se está tomando, se está bebiendo mucho y es muy muy rica. Y bueno, la Carmener de Chile también, que el vino. Preguntarle vos que sos entrerriano. Sí. El tema del vino en Mendoza, en la Argentina, es la mayor cantidad de fabricantes de vino. Mendoza es la región que más vinos produce y exporta también. Y si todo eso ganándole a Chile, ¿verdad? ¿O no le gana a Chile? Sí, le gana a Chile. No, pero no por jugar partidos, sino porque esto tenemos como información. Sí. Toda la región andina, todo lo que es Mendoza, La Rioja, hasta Salta llegan. Hay diferentes cepas que se hacen de vinos, pero Mendoza es la capital. Para mí es la capital mundial del vino. ¿Así mismo? Sí. Y el 86% del Malbec está en Argentina, está en Mendoza. ¿Y ese vino vamos a regalar hoy? Sí, acá hay un kit con 2 botellas. Mariela. Sí.
Mariela Gavilán Tiene abre dos de los botellas. gavilanes. Sí. Un espíritu de montaña le llaman, tienen la etiqueta que es de la montaña, de la cordillera. Y bueno, La presentación, lo conozco, Sí. muy bueno. Muy bien. son 2 botellas que vamos a obsequiar hoy a la audiencia para el Día del Trabajador, para las elecciones también, para hacer un asado en la casa con la familia. Malbec. ¿Y qué el Malbec qué es? El Malbec es una cepa francesa que en Francia proviene de la zona de Cahors, en Francia, al sudeste, y se le conocía como Côte Noire, ¿verdad? Y luego la reina Leonor de Aquitania, que estuvo casada con el rey de Inglaterra y el rey de Francia, fue la propulsora, la que promulgaba en todas las cortes reales el Malbec, o sea, la Côte, ¿verdad? Y luego vino la filoxera, que mató todo, que fue una plaga que mató todos los viñedos de Europa, especialmente de Francia. Y bueno, resurge en la Argentina en 1853 gracias al general Domingo Faustino Sarmiento, que contrató a un ingeniero agrónomo francés y para justamente hacer crecer la agricultura en Argentina, específicamente en Mendoza, y ahí planta el primer viñedo de Malbec. Brillante la posición. Sí. Brillante. Y bueno, Mariela, esto vamos a poner con el niño Jorge, vamos a regalar. Genial. Vamos a sortear. Genial. Pero no todavía, más adelante. No, más adelante. Más adelante en el programa. ¿Qué más, Mariela, agradeciendo tu presencia? No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, que tengan un excelente Día del Trabajador y bueno, una fiesta democrática el domingo. Que esperamos todos. Sí, así. Con normalidad. Gracias. Sí. Gracias, Mariela Gavilán. Muchísimas gracias. Igualmente saludo a la familia. Esto vamos a sortear a las 13, Mariela, si querés controlar. No, vamos a estar escuchando en el auto ahora. Bueno, gracias. A las 13 hacemos Gracias, muy amable. Adiós. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Week, precios inigualables con hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Lavarropas Samsung 8 kilogramos, ahora solo 18 cuotas de 154.000 guaraníes. Acércate a una de las más de 70 sucursales del país o ingresa a bristol.com.py. Saludos a Gustavo. Estaba ponderando los vinos chilenos también. Desde luego. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos. Nos encargamos nosotros, Lácteos Coop, el sabor de la familia. Muy buenos días, Arturo. Celebro que usted es el regente de Lupanar, donde se le perdió su cédula a uno de sus amigos. Por favor, recupérelo y devuélvalo. Muy buenos días, Arturo. Hola, grupo, ¿qué tal? Por si acaso no le conocen a este muchacho, la vez pasada se le cayó su cédula acá en el Quilombo. Muy buenos días, Arturo. Celebro que usted es el regente de Lupanar, donde se le perdió su cédula a uno de sus amigos. Por favor, recupérelo y devuélvalo. Muy buenos días, Arturo. Paranas, amigo. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Con cubiertas Kumotire andás sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontrarlas en Chacomar y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas Kumotire. El decano tuvo oyente y el de mejor participante debe ser yo, quiere participar de la cotilla, más por teléfono de los vinos. Ese vino que realmente, sí, él se merece el vino, dice que esté todo el agosto, tranquilo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, ingresa a vivmayflores.com, regala amor, regala Vivmay Flores. Clansol de Lasca te brinda la dosis justa de omeprazol para eliminar los molestosos síntomas gástricos que te impiden disfrutar de tus actividades. Con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además, es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Sí, mirando aquí el calendario por el tema de Paraguno específicamente, los 2 próximos partidos de Olimpia son de visitante, ante Guaireña y ante Cerro Porteño. Así que en alguna medida no sé si puede ayudar a bajar la intensidad del ambiente o a empeorar en la siguiente presentación, porque imagínense, Olimpia pierde ante Cerro en la Olla, el siguiente partido lo juega de local ante General Caballero de Mallorquín, pero recién en 3 fechas será la próxima presentación de Olimpia jugando en el Estadio Manuel Ferrer. ¿Qué pasó con... Ahí está Hernán Pérez en línea. ¿Cómo te va, Hernán? Todo muy bien.
¿Ustedes? Bien, ¿cómo anda Pérez? Bien la victoria, contanos ayer de General Caballero. Y un partido que se complicó bastante, sufrimos muchísimo hasta el final y por suerte se nos dio la victoria y sumamos la 3. Hernán, principalmente en el momento de la expulsión, a partir de allí, ¿cómo que cambió el partido ya para el segundo tiempo? Porque quedaba poquito para el primer tiempo, a partir de allí encontraron las limitaciones, así como tuvieron un muy buen comienzo de partido, esos primeros 20 minutos ideales, siendo la gran figura el arquero de Tacuaré. Sí, nosotros empezamos un partido que teníamos controlado y, como decís, desde la expulsión cambió totalmente el panorama del partido y terminamos sufriendo, pero pudimos aguantar el 1-0 y nos llevamos la victoria, por suerte. ¿Sentís que estás encontrando tu mejor versión? Porque en los últimos partidos te vemos más liviano, más rápido, más ágil. ¿Crees que te estaba faltando ese ritmo de fútbol que ahora sí estás consiguiendo? Y poco a poco yo necesitaba, como ya dije antes, necesitaba adaptarme y necesitaba también minutos para poder encontrarme nuevamente y creo que eso estoy consiguiendo. Trato de dar lo mejor al equipo y me estoy sintiendo súper bien para poder ayudar a mi equipo. Hernán, ¿les quedó alguna duda con la expulsión? Y la verdad, yo no soy mucho de hablar de los árbitros, pero creo que fue un poco duro con nosotros para sacar a nuestro compañero de la cancha. O sea, ¿considerás drástica entonces la decisión, que no era para expulsión la jugada principalmente de la segunda amarilla? Sí, para mí que el árbitro no podía habernos sacado la tarjeta, pero bueno, se dio así y lo bueno es que pudimos aguantar con 10 y nos llevamos la victoria, gracias a Dios. Perfecto, Hernán, gracias por el tiempo como siempre. Muchas gracias, abrazos. Hernán Pérez, jugador de General Caballero de Mallorquín. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Sin movimiento hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151-0982, 104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.br. Cerámica Itagua, 100% pasión. Podemos sumarnos a esto. Digo con Radeña Dutí, el arquero Héctor Espínola. Creo que ya digo alguna vez, ¿verdad? Estoy golpeado porque veo que quieren nacionalizar un arquero para la albirroja. Se nos ningunea a nosotros y a los juveniles, hay que dar oportunidad a los paraguayos, es lo que dice el arquero, ahora viniendo el bolero. Y ocurre que nosotros ya dijimos esto, ¿cuándo pusimos en el Twitter, niño? El lunes pasado. Sí, el lunes pasado. Lunes, sí. Y el arquero de la selección, él, por eso le dije a usted, y él vio Pablo Rosso va a ser... Coronel. Y él, Pablo Rosso va a ser el director de la formativa. O coordinador de la formativa. Pero el arquero al que le están buscando, al que es la frontera con Brasil, ¿verdad? Sí. Que ya nos ocupamos hace bastante tiempo. Hace una semana atrás ya habíamos dicho eso. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. 1242. Blinda tu vehículo contra el camino. Venier y Marque, arma tu combo con el polarizado Santex Cerámico. Kit PPF Smart de Santex Reaction y Exalcial. Además, con tus tarjetas y todo en Tom, 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Serimark, lo que la fábrica no te dio. Francisco López. Hola Arturo, saludos para todos. Sí, ya estamos hablando del tema Olimpia que vos enviaste. No es tema técnico. Ok. No es. Es decir, se va a hablar del caso. Un análisis. Es un análisis, pero Yara Sosa, ¿cómo te va? Claro, es a la consulta que le van a hacer después. ¿Cómo te va, Yara? Hola Arturo, ¿cómo estás? Gracias por el contacto.
Bueno, Yara Sosa, contanos lo de Tupí hasta el domingo, contanos. Asimismo, estamos con la feria mensual aquí en Tupí. Te comento que esto va hasta el domingo, así es que pasate por el salón de ventas más visitado del país. Estamos en Avenida Boyaña, esquina Músicos del Chaco, desde las 7:30 de la mañana hasta las 18 horas. Y también te comento, y también a toda la gran audiencia que nos está ahora mismo escuchando, está sintonizando Monumental, que vamos a estar este domingo en Tupí abiertos desde las 10 de la mañana, así es que te esperamos después de que ejerzas tu derecho al voto, por supuesto. Te esperamos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tenés tiempo de poder aprovechar de los beneficios que tenemos en esta gran feria mensual, y también se extiende a través del call center, el 021-569-9000, y la página web que es tupi.com.py. Estamos hablando el domingo, no es el mismo horario, nos estaba diciendo Urbana y Yara, de los otros horarios, más temprano y se cierra más tarde las puertas. Hablamos del domingo con los horarios distintos. Sí, así mismo, el domingo abrimos desde las 10 hasta las 5. Hoy estamos hasta las 18 horas y mañana sábado te esperamos de 17:30 a 18 horas. Muchísimas gracias, la gente sabe todo lo que tiene Tupí y hay que aprovechar con la oferta, con la feria. Gracias, Yara, muy amable. Gracias a ustedes, el saludo y el cariño de siempre a toda la audiencia. Gracias, Yara Sosa desde Tupí. La reunión es... Sí. Ahora. Vamos a ver qué dice Cardona, ¿verdad? Sí, que ayer esperó otra vez hasta el último, hasta que no quede nadie prácticamente para poder bajarse del palo. Lo viene haciendo en los últimos partidos para uno porque el clima ya no sale custodiado. Ayer los jugadores tuvieron que salir por atrás, por Avenida España. Nos cruzamos con ellos y de hecho me crucé contigo ahora que recuerdo. Sí, qué triste Qué triste ver eso. El colectivo tuvo que dar la vuelta, de que los jugadores tenían que salir escondidos, como que fueran delincuentes. Y hay delincuentes que andan sueltos por ahí. Vos sabés que me dio esa misma impresión. Salían así todo con la capucha, todo tapado, como para no identificar. Eso no puede estar pasando. No puede estar pasando eso. Pero pasa, pues. No puede. Pero me extraña de vos que no protejan al jugador. Pasa que hermano Cafa no me escucha, no mami. Los modelos se trajeron de Europa, cayeron en la Argentina y vino acá. Lamentablemente fue así, después Argentina mejoró. ¿Y vamos a copiar todo lo malo entonces? No. ¿Todo lo malo vamos a copiar? Yo no digo que se copie lo malo, lo que digo es que también en la Argentina, con 40 millones, y es muy difícil frenar y saber cómo hacerlo. Si vos tenés el mecanismo, Germán, me parece fantástico, te haga sentir y le diga... Y no darle más apoyo a las barras es un mecanismo. ¿Y cómo se? No le dé más apoyo. ¿Cómo te pasa que también hay un doble discurso por parte de los dirigentes también, eso es categórico. O sea, a la hora de que necesitan votos para subir como presidente y participar en asamblea, toditos los barras son socios, o sea, así nomás. Claro, y después, ¿cómo te lavas la mano de ellos si ellos vienen y te dicen gracias a mí? Entonces, si después en el próximo partido local las barras manejan el estacionamiento de los clubes. Y eso que pasó ayer pasa a mayores y te matan a un hincha dentro de tu cancha, después no llores. Claro. Bueno, porque puede pasar. Eso es lo como le pegaron a Víctor. Lo primero fue leve, ayer fue grave, el tercer caso no a una señora. Ayer volvía Olimpia a su casa después de la prieta a los jugadores que te golpearon a Menado. Y volvió, o sea, es la segunda vez consecutiva que Olimpia en su casa sufre este tipo de hechos, incluso amenazas de los líderes de la barra a familiares. Y jugadores Pancho, yo estuve en ese club y estuvimos buena y mala y nunca pasó un momento de eso. ¿Qué está pasando ahora? Nunca pasó. ¿Y por qué? Ahora pasa. Si te hubiera, Germán, el mecanismo de defensa, hacerlo con mucho gusto. Si es que se puede encontrar una solución. El problema es que nos quejamos siempre. Sí. ¿Es así? ¿O vos crees que a título particular a mí no me amenazaron? Seguramente. Por favor, y aquí debe ser reclamo. Claro. Mira la vuelta ahí. Uno no sabe ni qué pasa. Claro. Por un color de camiseta. La amenaza. Víctor sabe muy bien abajo el peligro que corre. ¿O miento? Y sí, estamos todos desprotegidos. Los jugadores están desprotegidos. Si los jugadores están desprotegidos. Ayer vi que le increpaban a la señora Ale Silva, que estaba con un bebé en brazos, o sea, con el hijo de Ale Silva en brazos. Y Ale Silva le mandó a la... más vale. Sí, yo también saltaría ahí, me iría... A ver qué pasaba, porque algo raro sucedía
en el sector donde están los familiares. Ojalá, como dice que más se pueda solucionar, se pueda ver, pero bueno, entonces sin público, jueguen sin público y listo. ¿Cómo sin público? Y bueno, no, es que hay que sancionar, me parece a lo que hay que sancionar. Si sancionan, le cobran multa y vuelve a pasar el fin de semana y otra vez. Pero las barras pues no son sancionadas, si uno sanciona son los bombos. Acá se le sanciona a los bombos y al ruido nomás, la barra sigue. Sí. ¿Y puede cambiarle el nombre? No, la barra olímpica está suspendida. Acá lo hay que hacer, y después no pueden identificar a el problema es, acá pasa por la impunidad, acá es así. Es un mal de nuestro país luego, pero en el tema de barra, ¿cómo soluciona? Y prohibición de que ingrese a la cancha fulano y sacar una lista y que se controle. No es que controlar un partido o dos partidos. Claro. No, controlar y controlar. Ahora una pregunta, la barra esa se sabe, ¿y los hinchas comunes? Que también no se comportan bien. Hay que identificarlo. Hay gente de preferencia ayer bravo. Pero Pancho, no solamente pasa por el tema de los clubes, tiene que ser en conjunto. Claro, el apoyo. No, porque quizás a los clubes hacen hasta un cierto punto y se le va de las manos. Y bueno, ¿y dónde está la otra parte? Claro. Esos que están suspendidos, a la hora del partido, en cada vez que juega su equipo, tiene que irse a la comisaría y presentarse, se queda 2 horas en la comisaría. Eso pasó en Inglaterra. Claro. Así es. Así si vos salís ahí, y en Argentina también. Te va a la cárcel. Claro. Los capos de la barra Boca 6 años estuvieron sin ir a la cancha y los controlaban. Así es. Después de cumplir la sanción, ahora volvieron. Pero usted tiene que hacer acá, sí. Claro. Y bueno, ojalá se pueda lograr, Ojalá. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octanos mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan de tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, botones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. Yo he hecho una denuncia incluso en la 11 por una amenaza y le detuvieron ahí un tiempo y no estoy mintiendo. Hay que buscar el archivo, no miente, a ver lo que fue, pero terrible, así parecía un gorila. Lactolanda tiene ese sabor delicioso, único en todos sus productos, leche entera, descremada y semidescremada, y las riquísimas leches funcionales, yogures enteros y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lactolanda, lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Bueno, vos tenés la conferencia de Aguirre. ¿Se mostró tranquilo Aguirre? Y sí, bastante tranquilo. Para tanta... En un momento dado hasta... Pasa que él ve situaciones que por lo menos yo no veo y probablemente varios de los colegas no ven. Para él ayer solamente faltó el gol y se hizo un buen partido y el esquema funcionó y atacaron por todos lados. Pero en realidad Olimpia no juega bien y él se aferra. Ayer hubo una situación que a mí me llamó mucho la atención del partido, que la cantidad de veces que Olimpia cayó en offside. Que es mérito de una defensa, se puede decir, pero también es déficit de esa tranquilidad que uno tiene que tener para saber leer, la inteligencia que tiene que tener para saber leer el momento, en qué momento picar, en qué momento entrar a ocupar el vacío. O sea, le falta inteligencia. Que te corte, cuando no hay tranquilidad en el entorno, el jugador no mide esas cosas. Ayer cayó 7 veces tranquilamente en offside Olimpia. Pero pasa. Y si te puedo asegurar que si agarra una racha de ganar 4 o 5 partidos y no hay esos disturbios, esos problemas que hay en el entorno, ni una vez cae en Orsaville. Pasa. Todo pasa por la cabeza. Sí. Esos chicos no están tranquilos a la hora de jugar. No. Te digo que salían con la cabeza. Y no te hablo de los jóvenes, de todo, de los grandes también. Vos fijate lo de Ale Silva. Hace una campaña, Germán compañero, una colecta de Olimpia de socios para pagar su pase. Sí. ¿Se acuerdan? El Ale de los socios. Sí, ¿cuánto eso? $2.500.000. Sí. Mira cómo termina. Sí. Anda a preguntarle a Ale Silva que dice su familia. Claro, ¿cómo está hoy? Si no quiere buscar un aire nuevo, probablemente. Porque son inadaptados. Ellos los que te agreden no miden nada. No piensan. No tiene límite. No tiene límite, no sabe que está atacando a una familia. Es la realidad. No sé. Puff Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puff Energy, calidad y ticos. ¿Sabes lo de Héctor Espino? Lo sabe muy bien porque está enojado. Y lo que pasa, estuve hablando con colegas, no le gusta mucho la idea de que nacionalicen arqueros, porque coinciden de que acá hay material como para poder estar en la selección. Pero bueno, son opiniones. Hay que respetarlo. Hay un detalle, no en contra de nuestros arqueros paraguayos.
Yo estoy de acuerdo cuando tiene una relación directa, en este caso es la madre, y nació allí frente a Paraguay, Puerto Castillo. Cuando buscamos el vecino, del amigo, del pariente, allí cuando se busca esa raíz extraña para nacionalizar, sí no me agrada en lo personal. Pero la madre es paraguaya. ¿De quién? De Carlos Coronel. Era madre paraguaya y por Mutiño está ahí a nada de Paraguay. Por eso no me cuando por eso es diferente. ¿Cuándo anunciamos? ¿El lunes pasado? Hay casos de algunos que se inventan familiares que era el abuelo, el primo, el vecino de fulano, y ahí sí es extraño. Pero ¿y cuando es por residencia? Cuando tiene 5 años, coincide, ¿no? Ahí sí. Pero o sea, por lo de Jan, sí, por lo de Jan. Tema del nivel antes que padre, hijo, abuelo. Tratale bien al niño. Tiene que ser bueno. Claro, si no hay en el mercado. Si no hay en el mercado. El otro día observé un video y dije, es de carne y hueso Carlos Coronel. Es de carne y hueso Carlos Coronel. En un partido, la tapa todo. Sí. Le entró el segundo gol el otro día contra Montreal, creo que contra uno de los equipos canadienses. Montreal Impact. Y bueno, y era Jorge Sosa en el Exa, un partido por abajo y le rebota abajo. O sea, me pasan a nosotros los que eran amateur en los torneos. O sea, porque si al final es más de lo mismo que tenemos. Claro, por eso. El que viene tiene que. Pero a mí me dijeron que vos sos muy buen arquero en el Exa, niño. Pero alguna se me va también así. Bueno, este chico ya está autorizado visto por Barros Esqueloto. Sí. Está consultando y lo vieron. Así nomás, en el tema de los arqueros. Me acuerdo la Pantera Benítez también. ¿Qué pasó con el? Porque Benítez lo querían que está en Francia. Walter Benítez, sí. Ahora está en Holanda, en PSV. Pero creo que él al final quiere jugar en Argentina. Sí. Vamos, niño, a los Álamos, ¿te parece? Sí, ¿Qué tenemos fruto de los Andes? ¿Qué? En el Twitter, comunicate al 618-4700 y participa del sorteo de los vinos Álamos. Está ya la imagen de los dos vinos allí Malbec. Son dos botellas de vino. Muchísimas gracias, Mariela Gavilán, a la gente de Frutos de los Andes Álamos. Son 2 botellas del delicioso vino. Delicioso vino. Sí. Y la fotografía en el Twitter. ¿Qué número, niño? 618-4700. ¿Qué pasa, Gustavito? Es muy lindo. Le dijimos. Sí. Es muy lindo y muy rico el debate del tema nacionalización nomás. Digo, anda a preguntarle a los hinchas de Francia si le importa ahora que vengan todos. Anda a preguntarle a los hinchas de Marruecos que hicieron un mundial del sueño. Tienen 13 nacionalizados, de los que jugaban 8 eran nacionalizados. Al final lo que queremos es la gloria, o sea, y queremos que jueguen por Paraguay, ¿verdad? Sí. ¿Qué número tenemos, niño? Y ahora los oyentes quieren el vino. Álamos, 618-4700. Vamos con los oyentes en segundos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeñá seguro, empeñá en La Plata. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Vamos con los oyentes. Ahora, ese es el quilombo que Ronald le contestó. Tené cuidado, porque eso no se hace por televisión y radio. ¡Demonios! No se hace eso. No entendí. Hola, grupo, ¿qué tal? Hola, grupo, ¿qué tal? Por si acaso no le conocen a este muchacho. La vez pasada se le cayó su cédula acá en el quilombo. Muy buenos días, Arturo. Celebro que usted es el regente de Lupanar, donde se le perdió su cédula a uno de sus amigos. Por favor, recupérelo y devuélvalo. Muy buenos días, Arturo. ¡Alborosa! Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.pirega. Se están llamando, dice el Germán. Le están diciendo a Germán que están llamando. ¿Qué le están diciendo? No entran la llamada. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que menos tenemos? ¿Qué número tenemos? 618-4700. Está la llamada, ahora está la llamada, Gustavito. Se verificó y está. ¿Está? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Rafael Benítez. Rafael, últimos 3, Rafael. 154. 154, anotado, Rafael. Siguiente. Hola. Hola. Sí, señor. Gustavo Morán. Gustavo Morán. 140. Anotado, Gustavo.
Cantabres expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33 Cantabria S.A. Hola Arturo, el día de mi cumpleaños, Toto en Ciudad del Este, no puedo faltar a mi triple regularidad, 7:30 Telefuturo Urbana, 12 Monumental y 18 NPI. Julio, Toto Ramírez, muchas felicidades, Toto. Más oyentes, hola. Hola Jorge. Señor, ¿su nombre? Marcelo Martínez, 330. Anotado Marcelo, siguiente, hola, buenas tardes. Hola, Rodrigo Mora. Rodrigo Mora, últimos 3, Rodrigo. 530. Anotado, señor. Hace de fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Pugado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Más oyentes, hola. Buenas, Señor. Larisa Caballero. Sí, últimos 3, Larisa. 561. 561, correcto, Larisa. Estás anotada. Siguiente, hola. Yo. Señor, ¿su nombre? Roberto Ortiz. Roberto, últimos 3, Roberto. 412. 412, correcto, anotado. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tu tarjeta de crédito te tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Y también podés comprar con tus puntos Itaú, válido para todos nuestros canales de venta. Mega descuentos en Punto Farma. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Hola. Hola, Jorge. Hola, sí. ¿Su nombre? Gustavo Acuña. Gustavo, últimos 3. 686. 686, correcto, Gustavo. Siguiente, hola. Sí, ¿su nombre? Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3. 741. 741, anotado. Porque mamá se merece todo y mucho más. Juego de Sumer Caprice de Paraná, solo 15 cuotas de 254.000 guaraníes y te llevaste regalo 2 almohadas. También podés financiarlo hasta 12 cuotas con tus tarjetas de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Álamo, ¿verdad? Sí, señor, de Malbec. Álamo. El Malbec, 2 vinos. 2 vinos. Sí. ¿Y cuántas llamadas tenés, niño? Hasta aquí 8. Gracias, Mariela, a la gente de Frutos de los Andes. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en tu hogar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Hola. Hola, bienvenida Centurión 349. 349, bienvenida, correcto, anotada, señora. Siguiente, hola. Hola, niño. ¿Cómo está, señor? ¿Tu nombre? ¿Cómo te va? Bien, ¿tu nombre? Hipólito Osorio de Alba. Don Hipólito, últimos 3. 926. 926, anotado, Hipólito. Vuelve la promo más imparable de Energy. Con cargas a partir de 100.000 guaraníes participas del sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp, participas por vales de combustibles semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿tu nombre? María Molinas 940. María Molinas, correcto, María, estás anotada. 618-4700, más oyentes, hola. Hola, soy la señora Rosalinda Fretes. 204, mi último, señor. 204, anotada, Rosalinda. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, para y proteger, asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Hola. Hola, ¿qué tal? Dapper Escoy, petín 100.000 Dapper Purubeya. Siguiente, hola. Hola, Hola. Señor, ¿su nombre? Oscar Fleita. Oscar, últimos 3, Oscar. 998. 998, correcto, señor, anotado. En segundos, más oyentes. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillano 1751 Casico Vicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros de Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre, señor? Luis Barrios 802.
802. Correcto, Luis, anotado. Mili Empeño, venta, arreglo, cigüeña sobre plata, peña, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Más oyentes participando del sorteo de los vinos Álamos. Hola. Hola, niño. Joana Caballero. Joana, últimos 3. 570. 570, correcto, Joana, anotada. Los calzados Michelin están probados para rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Se distribuye la Costa ICEA. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Cuenta con 6 airbags de serie, techo solar panorámico, selector de modos de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Llevan un cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entérate más en redes sociales de Nissan Paraguay. Ingresa a nissan.com.py. Nissan All New X-Trail 2023. Hola. Ricardo Portillo, 589. 589, anotado, Ricardo. Llegó a recuperar el Z-Hombro nuevo multivitamínico para sistema fuerte más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar el Z-Hombro de venta libre en farmacias Calidad Papasa. Más oyentes, hola. Buenas, Shirley Caballero. Últimos 3, Shirley. 953. 953, correcto, 17 hasta aquí los anotados. Fortin y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortin, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800. Sigue las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo en 6 sorteos. Fortin y Tigo Money te llenan de internet. Un balde convertido en champañera, bolsa transformada en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Saniceri Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales como @Saniceri, @Claucol Paraguay. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola. Te llamo para decirte que algún día ese cuerpecito tuyo será mío. Uy, qué lindo, ¿con quién hablo? Te hablamos de Funeralia Los Olivos. Hola, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Eduardo Báez, 440. Eduardo 440, anotado, señor. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti_info@tapiti.com.py. Para que comprar, si puede alquilar, Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magno, herramienta más en su obra. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Robert Pereira. Robert, últimos 3. 529. 529, correcto. Vamos a llamar 20 y cerramos. Hola. De usted no tiene esa música que dice: a mí qué te importa, cuando te fuiste yo también te fui a... ¡Qué puta! Porque eso es simpático, David. ¿No cree que esto se degeneró? ¿Cuántas llamadas tenés? 19, ahora 1 y cerramos. Una llamada y cerramos. Métele, pues. Hola. Buenas tardes. ¿El nombre, señora? Rocío Bordón, 555. Correcto, Rocío, anotada. Y va a sacar Germán capa papelito, ese bahillo que hace el todo apretado. Aprovecha la nueva promo de Super Espuma, llévate un souvenir favorito con 20% de descuento durante todo este mes. Consulta los modelos disponibles en nuestras tiendas o llamanos al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. No, el ganador que más se lleva las 2 botellas de vino. Eso dijo Mariela. Un solo ganador con 2 botellas de Álamos. Qué afortunado el ganador, Sí. Terrible. Encima para el domingo, Sí. ya para el sábado. Si quieres bajar la le puedo bajar ahorita. O sea, me pone una ley que diga que no le puedo bajar hoy. No, yo quiero saber una que diga hoy no se puede. Ya está. Sí. Por la casaca número 19. Robert Pereira, 529. Robert Pereira es el ganador. ¿El técnico? Andrade. Robert Pereira, Ojín Andrade, Telefuturo. Y si llega antes de las 2 de la tarde, estamos acá, Robert, y nos saludamos personalmente con Robert Pereira. Ojín Andrade, Telefuturo. Número de cédula 529. Gracias, Álamo, gracias, Mariela, fruto de los Andes. Profesora de Luz Clarita, y ella tiene que hacer la tarea ya en ese su cuareno era profe hoy. Hola, profesora, decirle. Deja cansar a tu pusadura. Yo voy a darle profesora a ver que yo quiero hacer ya mi tarea, decirle. Ya sé, yo quiero hacer ya mi tarea, profe. Besito, profe, decirle. Besito, profe. Chao, chao. Chao.
Y vos te causa gracia. Y vos tenés demasiado sentido del humor, veo. Ya te dije que la degeneración no la va a hacer vos. El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Porcentaje? Todavía no. Hoy tenemos 2 partidos. Hoy 2. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención de cliente a todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Más adelante vamos a ponerlo de... Sí, ahora tenemos, ¿qué partido, Jorge? Cerro Guaireña. Hace 12 partidos que Guaireña no gana un encuentro. Y es en caída libre. Complicado. Igual porcentaje. Yo te doy acá. Y hoy será el día. Bien niño, bien niño. Pero de la derrota 13. No, ¿cómo? ¿Qué es simpático? ¿Qué contagio? Con tus tarjetas de crédito Bancop tenés 12 cuotas sin intereses en todas las tiendas de electrodomésticos y electrónica del país. Y además acumulas puntos con tus compras. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, un banco con raíces. Bueno, vamos entonces con el porcentaje. Víctor Villalba. 60-40. Germán Cafa. 60-40. Niño. 60-40. Francisco López. 60. Para 60, la mesa, 40. para Francisco López, Niño, Víctor y Germán, gana ser. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo Puchupe Quitadol. En MC Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas, en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Santa Rosa de la Guardia, en la ruta número 8. Para más información, seguinos en redes sociales de MC Inmobiliaria. MC Inmobiliaria contigo desde 1994. ATR con Flow, podés tener tigos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información, ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. ¿Cómo ya? Sí, copiar, pegar. ¿Qué partido tenemos? Guaraní Resistencia, 20-30 en 2 Bocas. Y vos siempre con lo mismo, pero... Y sí, hoy sí. Siempre igual. No, hoy sí. Hoy creo que sí. Y si no es. Y puede que no, pero... ¿La lista de convocados tenés, Víctor? No, pues sabes que no publicó Guaraní. Pero el amor es más fuerte. Pechucón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filets y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechucón a todos les gusta. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir que poner dos marcas. Cómo vamos a encarar el día a la noche, no importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central. Ocipayala Casi R.I. 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando se trata de materiales de construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 227-37 al 8 y sucursales en Avenida Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Neumann y Acceso Sur, en Acceso Sur, Avenida Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. Seguimos en redes sociales como Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Este partido, el de Guaraní ante Resistencia, serán 2 Bocas, 20-30. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.le para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza, exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam no marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A.
Ahorrando llegas más lejos. La Caja Mutual te premia con un Nissan Kicks 0 kilómetros. Genera cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Volvió el plan más increíble del Grupo Garden. RAM 2500 Laramie 48 cuotas $845. Mínima entrega inicial, seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100 para más información. Comunícate también al WhatsApp 0971-311-611. Plan más increíble del Grupo Garden. Guaraní Resistencia, Germán Cafa. 60-40. Guaraní le gana Resistencia. Sí. Niño Jorge. 60-40. Guaraní le gana Resistencia. Francisco López. 50-50. Empate. ¿Quién es puntero? Francisco y Víctor ayer sacaron un punto más de ventaja a Jorge. Estamos 2 arriba de Jorge y 6 arriba de Germán. ¿Y vos, Guaraní, con Resistencia? Siempre igual. 60-40. ¿Seguro? Sí, seguro. Siempre igual. La vez pasada dudé y un empate y fui generoso, perdió mal Guaraní. Resistencia. Hoy sí, Guaraní. Duro. ¿Guaraní con? Resistencia. Sí. Siguen y continúan los descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta hoy descuentos que van hasta el 60% con todos los medios de pago. Pasa por una de nuestras sucursales o realiza tu pedido al C277000 y aprovecha la maratón de descuentos que tenemos para vos, porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Butler, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Butler, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Mañana. Libertad Nacional, 17 horas. Libertad Nacional, Víctor Villalba. 60-40. Gana Libertad, Francisco López. 60-40. Gana Libertad, Germán Cafa. 60-40. Gana Libertad, Niño Jorge. 60-40. Gana Libertad. Santa Elena supiera que juntos recuperamos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperamos la confianza. Rebobinando entonces, sí, lo de Olimpia. La reunión sigue en la casa de Cardona. Sí. El tema de los incidentes, todo lo que pasó. Se va a abordar el tema técnico, pero Cardona no es partidario de cambiarlo al técnico. Le pueden decir, ¿alguna recomendación? Claro, decirle, mira. Un análisis. Pero lo que dijo Richard Ortiz, poco lo dicen, Y sí. La manera como lo dijo. Yo creo que ella lo dice por algo. Que es como una especie de descargo para que se dé cuenta el técnico de que con un delantero no puede Olimpia. No están saliendo las cosas. ¿Vos sabés qué dijo Carlos Alberto Gamarra? Son cosas que se hablan en el vestuario, dijo Aguirre en conferencia, porque le preguntaron. Sin haberlo escuchado a Richard. Cuando se cree en el técnico, cambia. Que no me deje mentir Carlos Gamarra si está escuchando la radio. El Maño probablemente haya sido el técnico más defensivo. Maño Ruiz. Sí. Y se le cuestionaba mucho al Maño. Poner por lo de Harrison, la reunión que hubo, pero antes de esto, dijo Carlos Gamarra en el aeropuerto que ellos respaldaban al Maño. Y era el técnico probablemente más cuestionado por la falta de ataque. Y Carlos Gamarra salió, ¿se acuerda Carlos Gamarra que en el aeropuerto nos dijo? Nosotros les respaldamos al Maño Ruiz y vamos a seguir, y clasificó al final. Pero dentro de ese clima que Germán Cafa a lo mejor no sabe, hubo una reunión que propició Luis María Zubizarreta, dirigente un tiempo en el Olimpia varias veces. Fue mi presidente un tiempo. ¿En dónde? Sí, en Olimpia, cuando salió Escabona él estuvo interinando. Luis María Zubizarreta, en su casa usó en el jab. Ahí se fue Harry y dijo, no, yo no quiero que ustedes cambien de opinión, digo en la reunión. Uno de los presentes quise, y a veces hay que poner testigo para decir que era una ficción y no es esa. Estaba quise, ya lo quise. Y otro colega, el que fue. Dice, Oscar, yo no quiero que cambien de opinión. Quiero tregua. Escuchen. El escribano Oscar Cerezo, presidente de la asociación, les pide a la afición deportiva, la que no le permite asomarse a las destrucciones, señores, les pido una tregua. Para este partido con Argentina por lo menos, y que después opinen sobre el Maño. Eso fue una de las reuniones cumbre. Yo no digo esto, aparte de selección, ni comparar con el tema de un club, no viene al caso. Pero digo que siempre el tema de los técnicos jodidísimo.
Y como Olimpia juegue, el público ya perdió la paciencia. Ya, ayer era... Y como dijo Cardona que la historia va a hablar, entonces Cardona no puede decir lo que dijo. Acuérdense de mí, la historia me va a dar la razón. Y tenía razón en lo que hice. Se van a acordar, la historia se va a acordar. Eso se la clavó tu palabra hasta ahora. Claro. ¿Hasta cuándo? ¿Eso fue de qué partido? Ante Libertad, el debut de Aguirre. 2-1. Gana 2-1 sobre la hora. Primer partido. ¿Y eso dijo Cardona? Sí, eso dijo. Sí. No, se reúnen con él y él dice, no, es momento. Primero que no es momento de cambiarlo, el martes juega. ¿O el martes? El martes viaja el domingo. ¿Qué pasa después del martes? Sí, depende mucho del resultado de eso, ¿no? Que va a ser una prueba bravísima. Esa es la prueba. El partido más difícil del partido grupo. Muy bravo, sí. Y llegan en momentos diferentes, porque Nacional viene levantando en su torneo. ¿Que tiene el clásico ahora el fin de semana? De hecho, mañana juega el clásico, pero anteayer le ganó a la Unión Magdalena muy bien, contundentemente. Y el Olimpia viene a perder de no jugar 2-0. De no jugar bien. Sí, de no jugar bien. Con todos estos problemas. ¿Vos crees que Olimpia no supera a Atlético Nacional? No. A ver. No hay presión. Lo respalda. Hablamos la realidad del campo, lo que vaya claro, a ocurrir. hablando de la realidad está difícil, pero la mística que opera Olimpia la tiene. Eso es indiscutible. Y eso pesa. Para superar el momento, sobre todo el técnico, tiene que acercarse a los jugadores. Romper el hielo, porque hay un hielo importante ahí. Yo no sé si hacer caso, pero lo mejor que puede pasar entre un cuerpo técnico y jugadores, y más con los jugadores de experiencia que tiene que haber una armonía, Pancho. Tiene que estar todo con el mismo objetivo, en la misma línea. Si vamos a tirar uno para otro para el otro, o pelea de egos, o yo mando, o vos no podés decir esto, es difícil. Reunión, ponerse de acuerdo y vamos para adelante. Estemos al 100% de acuerdo o al 80% de acuerdo. Pero si no, es difícil. Aparte vino... ¿Sabes que no estoy Gustavito? No, es que le quiero preguntar nomás algo a ustedes, los entendidos. No vayan ni con eso. Hablan Germán habla de armonía, pero más allá de la armonía, si el técnico está perdido, ¿cómo se soluciona? Y bueno. Porque para mí él está más perdido que Papa en Carnaval. Y bueno. Para. No, pero... Para. ¿Cuál es tu refrán? Más perdido. Perdón, más perdido que Papa en Carnaval. Digo nomás, conociéndole a Cardona, lo que se está aguantando, él después de lo que dijo y aguantar. No te metes cuenta su indirecta. No, pero dice, Arturo, ¿es cierto o no es cierto? Él había terminar y después habla vos. Primero dice, yo no sé, ustedes son los entendidos. Ahí tiro una. Una bombita, ahí tiro. Y después ya afirma. Entonces, ¿qué querés? Primero pregunta inocentemente, ustedes que son, y después ya dice más perdido que Papa. ¿Y usted no se dan cuenta que él está perdido, Arturo? Usted no se dan cuenta. ¿Verdad que está perdido? A usted lo que le trata de perdido. Por eso quería decir hace rato. A usted le trata de perdido. No. A usted le trata de perdido. Claro, Aguirre está perdido, Arturo. Espera, Gustavito, en el segundo partido, en el tercer partido que vimos ayer, ya nos dimos cuenta y ya dijimos que él estaba perdido. Eso es lo que quise llegar. Lo que se está aguantando, conociéndolo a Cardona, el sapo que se está tragando porque cagada hizo. Yo me hago cargo. Cagada hizo en sacarlo a... Bueno, van a decir diario el lunes, ¿verdad? Pero yo creo que está a tiempo de cambiarlo a... Bueno, pero el tema de la armonía... ¿Quién fue el que vino? Que vino no duró 3 partidos. Álvaro Gutiérrez. Puede hacer lo mismo. Ahora, como dice no Germán, juega nada, Arturo. Lo que dice Germán Cafa tiene razón. Y estoy con Germán. Si esta división crea el inconveniente y se van cada uno por su camino, de hecho, sea el que sea el técnico más laureado que venga, va a tener problemas. O sea que la armonía lo puede salvar, Arturo. Ahora, en la inmediatez, combinar y decir qué equipo quiere poner y sin que se ruborice Aguirre, combinar con Richa, con los muchachos, qué equipo puede poner. Ahora, ahí quiere decir que pida ayuda, ¿verdad? Que pida ayuda. Andale a sentarte, por favor. ¿Y por qué me echas, Arturo? Que pida ayuda, tú estás perdido. ¿Cómo va a confundir un volante con un delantero? Ayuda no pide, eso es otra cosa. Pero bueno, no sé. No vaya a meter apoyo. Hay una situación, yo creo que, a ver, cuando viene mal, viene todo mal. Digo,
aparte de que Diego Aguirre no conoce el plantel, también se le caen jugadores claves. Olvídate nada. No, Arturo, esa mala suerte tuvo que justo de él tiene que venir a capear una situación que no se daba en Olimpia hace mucho, donde su mejor jugador y el mejor jugador del fútbol paraguayo se le cae. Después se lesiona a Brian, se lesiona a Paiva, se lesiona a Bruera, en el mediocampo. Esperan un ratito. Vos estás hablando de nombre, yo hablo de funcionamiento en lo que quiere. Yo como lo que equipo. digo nomás es que se le suma, ese problema se le suma. Claro. Yo no lo estoy defendiendo, lo que digo nomás es, veamos todo el escenario. Sí, que también sos defensor de Aguirre. No, al contrario. Pero digo nomás que también yo trato de ponerme en su momento y digo, esa es su mejor excusa que él tiene. Y dice, yo no tengo todo el plantel. No estamos hablando de un técnico novato. No, que puede llegar a decir las cosas que estamos hablando de un técnico campeón de América. Como decir, se me lesiona. ¿Y qué todo el plantel que tenés? Aparte hace 10 partidos. O sea que Olimpia es Derli y el otro chico lesionado. No, ¿y todo el plantel que tenés? No, desde el chiquilín, yo coincido, pero que dijo. Lo que digo nomás es ver también esa pequeña parte. Un segundo. Gran feria mensual de Tupi con descuentos en todos los productos. Desde hoy hasta el domingo te esperamos en Boyana Esquina Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. Y atención porque el domingo abrimos de 10 a 17 horas. Ingresa a tupi.com.py. La gente sabe. Seguimos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH y laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Cada uno va a tener la palabra. ¿Por qué no juega Otálvaro? Decisión del técnico. Sí, ayer no estaba lesionado él. No sé si piensa en ponerlo el martes, quizás por ahí viene. Pero todos son suposiciones. Y sí, hasta ahora todos suponemos, ¿sí? Proba el nuevo Rexona City de fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Solicita el crédito estudiantil de Comecipar con tasa de interés desde el 11% a 12 meses de plazo y te llevas una mochila de obsequio. Para más información, comunicate al 248-8000 para llamadas y WhatsApp. Comecipar, tu mejor opción. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Otra cosa que no le favorece a Cardona hablar solamente con el triunfo. Sí. Sí, porque cuando pierde Cardona tiene que hablar en el triunfo y en el fracaso. De resultado, digo. Sí, no en el fracaso institucional y global. Sí, de un resultado bueno a un resultado malo. Eso hace que el público de Olimpia. ¿Y por qué? No habla Cardona. Carnes Campo Nove, disfrutar nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre Avenida Laguna Grande, esquina Carandés, Querevinos al 0986-609-66. Carnes Campo Nove, el sabor que nunca cambia. Nueva estación insignia Petrobras, nueva tienda Concepto Espacio 1, donde un gusto se vuelve un desayuno, un café se vuelve un call, un sándwich se vuelve una experiencia, un almuerzo se vuelve una reunión, una reu se vuelve un after y un after se vuelve un sunset. El espacio que todos queremos para nuevas experiencias. Espacio 1 Santa Teresa de Petrobras. Bimbo te lleva a Barcelona, voz y un acompañante a ver un partido del FC Barcelona. Además, puedes ganarte una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código QR de los packs y seguí los pasos. Entérate más en @BimboPY. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto, más producción. Conocemos los Motocultores Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En el Fabriquero nos encargamos de experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando Luque, San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, el Fabriquero, momentos para recordar. No, el tema de Guaraní, porque teníamos la duda de si Guaraní pone todo, guarda alguno, y en realidad guarda varios. Aquí veo no está, por ejemplo, Santander, no está Gil Romero, no está Raúl Cáceres, así que un equipo más alternativo. ¿El empate entonces? No, usted ya yo ya me mantengo. Llegó unos 10 minutos después. Ahora, el empate aquí me parece que... Pero él no va a cambiar. No, yo mantengo. Sacando limpio, entonces no tendrá. Aunque quiera. Raúl, que veo que está. Después pasamos limpio. Bueno. Shell baja su precio de 500 guaraní menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super regular y Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio. Precios bajos. Calidad Shell. ¿Quién dijo que voy a poner el equipo que quieren los muchachos? Cayetano. ¿Contra quién? Ecuador. ¿En qué cancha? En Quito. No, en Guayaquil. Sin altura. Le mandó traer a Adolfino Cañete, que estaba en la Argentina, en Unión, ¿no estaba? ¿Dónde estaba? Adolfino Cañete estaba en Ferro. No, después. Ese fue cuando fue campeón con Ferro. Pero después se va a jugar a otro equipo. ¿Unión no era? Y Unión acabó, sí, y lo llama Cayetano y le dice, vení. El Fino. Y jugó.
puso un solo volante de marca, metió 3 volantes creativos, dijo voy a poner el equipo que quieren los muchachos. Tetelo era un personaje por la visión deportiva. Ecuador 3, Paraguay 1, en Guayaquil. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada, Endurance, Volcano, Freedom Ranch con el equipamiento perfecto desde $14,100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. ¿Era titular Luisito Torres en el 79 en Olimpia? No. ¿Quién jugaba? No, Ferreira fue el que entró. No tengo. En el 79, me lo vendemos. Con tus tarjetas de crédito Visión, Mastercard Black y Visa Signature, los viernes y sábados tenés 20% de ahorro en todos los restaurantes del país. Llámanos al 414-3000 Visión Banco. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entrate más en redes sociales de CIRA Paraguay. 1327. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplir tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código RUBIN, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. No, uno se va al pasado nomás, porque mucha gente ya le tiene podrido todos los tiempos pasados y de cubilla. Era Hugo Ricardo Talavera a la derecha, Quise y Domingo Samaniego. Se lastima, creo que después del primer partido, Domingo Samaniego, que venía de River, titular Luisito Torres, y termina siendo figura excluyente, crack en Olimpia, Luisito Torres. Penalty, te conecta lo mejor del deporte: pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Con Tokio podés llegar a la final en Estambul. Con tus compras de productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes podés ganar 2 pasajes para la gran final de la copa más importante de Europa. Registra tus facturas en ngosaeca.com.py, ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. Germán Gustavito pues tira su y se va. Sí. Entonces él tira, él nomás dijo recién. ¿Qué dijo él? Convengamos que vos le echaste. Quería quedarse porque le echaste, tú se fue. Por eso nomás se fue, si no iba a quedarse más. Dio luego hace rato una vuelta medio rara. Sí, se quedó, se quedó ahí, después volvió. Sí. El niño se le da por las bolas. Sí, el niño se enoja. Con CNT todo sale sí o sí. 500 millones salen. 500 millones explotan este domingo por solo 10.000 guaraníes. Pedí CNT, por emoy. ¿Sabes quién estuvo más perdido según Boca Aguirre? Con el técnico de la selección de Corea-Japón. Maldini. Ese estaba más perdido. Ese dijo el club porteño. No sabía Cerro Porteño. Digo, ahí lo voy a convocar a ese jugador del club porteño. No sabía que el club se llama Cerro Porteño. Dios mío. Venía a Perifel a aprovechar el Samsung Week. Precios inigualables con hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Celular Samsung a 23 horas, solo 18 cuotas de 144.000 guaraníes. Acércate a una de las más de 70 sucursales del país. Ingresa a bristol.com.py. 1329. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso terminamos producto de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Intermedia, niño. Sí, señor, 2 partidos hoy en la intermedia. 3 de febrero, Santa Anit, 17:30 en Ciudad del Este. En Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Con cubiertas Kumotair andás sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial con tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomares y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas Kumotair. 19:45, Independiente ante Pastoreo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a su persona especial. Ingresa a BeMyFlores.com. Regalamos BeMyFlores. Clansol de Lasca te brinda la dosis justa de omeprazol para eliminar los molestosos síntomas gástricos que te impiden disfrutar de tus actividades. Con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas del día. Además, es apto para celíacos. Vuelva a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Mañana 2 partidos. A las 10, Martín Ledesma Recoleta. 10 de la mañana igualmente, 2 de mayo, Carapehuán, Pedro Juan. La mejor opción para instalar su industria de depósito fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que el motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Parece que ustedes no entienden. Olimpia le trajo a Espínola, que entró por Olveira. Estuvo y no estuvo, ¿de verdad o es mentira? Sí. No, si yo miento, sin calificarlo, como que estuvo y no estuvo, rindiendo. Sí. Aparte estaba Germán fuera de competencia. Sí. Lo aquello tiene que tener. Sí.
Junlo Barreto juega. No, suplente. Ramón Martínez. Ni suplente. Espera, no vaya. Ni suplente. La verdad, la realidad. La realidad. Espera. De los 5 que trajo, vamos otra vez. Espínola sabía que reemplazarlo le era muy difícil. Sí. Consciente del arquero. Vino consciente que era suplente. Sí. Junlo Barreto cuando vino, no vino así. Y fue la vez del mercado. Él vino como se titular. Rompe relaciones, cerro general, nos vamos mano, que no sabe más nada de vos. Y no juega. A la puta. Perdón por el término, pero un ratito. Bruera. Bruera. Espera, no, voy a terminar. Arquero, vamos ya a defensa. El quinto era Zavala, que es el que más juega y el que más rinde. Ramón Martínez lo dijo el propio Cáceres, tiene que esperar turno. Jugó y ya no lo puso más. Un solo partido ante Resistencia. ¿Jugó bien? Sí, jugó bien. Jugó muy bien, Germán. Después es como para descalificarlo. Y después Bruera. El 9, Bruera, el 9 más hablado, no está. Goleador. Muy bien. Sergio Tálvaro. Ese de los 4, como dice el niño, 5, 1, Zavala. De los cuales allí tranquilamente hay $1,5 millones, $2 millones de inversión. Porque por Bruera pagó $1 millón y algo. Por Junior Barreto. Por Junior Barreto, bueno, 800, algo así. Por Zavala tuvo su. Y después voy a tener el caso de Otálvaro. A la puta. No juega. ¿Y por qué jugaron todos allí y no jugó él? Ayer ni en la banca estaba. Y bueno. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua Vintas al 607-151-0982 104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-9712 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. En la época pasada era Richard, Roque y ¿quién más eran? Richard, Roque y Silva generalmente, o a veces Derlis González hablaba como referente. Eran los referentes. Los Piraguazú. El referente es Richard. Si Richard dijo lo que dijo, delata. Richard Ortiz. Hay muchas cosas que corregir. Bueno, el segundo tiempo de la actitud creo que es fundamental. El primer tiempo ya no pasó lo de pasado en el primer partido y bueno, ahora no pasó las mismas cosas, así que hay que mejorar bastante. Pero bueno, rescatamos un punto que necesitábamos, pero queríamos ganar, pero lamentablemente no pudimos. ¿Me preocupa no tener esa puntería ahí enfrente al arco, Richard? Y la verdad que sí nos está costando. Creo que con un delantero capaz nos está costando mucho. No estamos encontrando los goles, pero bueno, vamos a seguir trabajando y hasta conseguir los resultados. Bueno, hoy por segunda vez en forma consecutiva te metiste como delantero prácticamente y bueno, qué lindo gol te mandaste hoy, Richard. Y sí, la verdad que sí, el primer tiempo el profe nos decía que el volante más ofensivo tenía que romper la línea y el primer tiempo muy estático jugamos y el segundo tiempo me atreví, no quería que me suelte, pero cara dura, pisar el área y por suerte se me dio el gol. Me gusta pisar el área y más todavía hacer esa clase de jugadas. Y la verdad que sí, cuando hay un compañero que te cubre, obviamente da gusto pisar el área y bueno, hoy me tocó de vuelta y contento por el gol. Un gol de esa manera, ¿levanta un poco también el ánimo de uno y del grupo? En lo personal sí, pero así como te dije, hay que trabajar mucho, nos falta mucho todavía. No hay que lamentar ahora, hay que trabajar porque el martes tenemos otro partido. Seguí preocupado, ¿cómo lo sentiste a Brian? Y la verdad que sí, después de mucho tiempo volvió hoy y bueno, lamentablemente salió de vuelta, pero bueno, ojalá que no sea nada grave. ¿Y en qué año fue cuando se jugó? Cayetano Herrera, el técnico para 85, ¿verdad? Para el Mundial de... Sí, para México 86. Estaba en la Unión Magdalena, en Colombia, país. No, estaba en la Argentina. Aquí me sale Adolfino Cañete 80 al 84 en Ferro, después fue a México, fue a Colombia y en el 88 vuelve a Argentina. En Colombia, Mandy Yu. Hasta el 84 estuvo en Ferro. Y después volvió para jugar por la selección. Sí. Blinda tu vehículo contra el camino, Venier y Mark y arma tu combo con el polarizado Santec Cerámico, Kit PPF Smart de Santec Reaction y Solshed. Además, con tus tarjetas y te obtienes hasta un 20% de descuento, 10 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Me equivoqué, porque Cayetano fue 2 veces técnico de la selección. Él le reemplaza a Manera. ¿Qué año fue?
En el 84 fue directo al México. Después le reemplaza a Manera, faltando 15 días. La APF lo destituye a Manera, donde jugaba Adolfino Cañete para el Mundial de... Eso fue para... Y para el Mundial de México aquí me sale... para el Mundial de México me sale que estaba en Cruz Azul. Y para el... No, el otro... Después Cayetano se había llamado para reemplazar la Manera. Y en la época del 90 estaba 88 en Mandillú y luego pasa a Talleres de Córdoba. Entonces tengo razón. ¿Mandillú o Talleres? No, para mí es Talleres de Córdoba. Cuando Cayetano le llama a Adolfino en el segundo periodo, no en el primero, estaba en Talleres de Córdoba. Por eso dije... Que había cambiado porque era Cayetano segunda vez dirigiendo a la selección nacional. No era ese 84 no es. Estamos hablando. ¿Qué es lo que le gusta? Ahí comiendo los huevos. Carga Supra 95 aditivadas de Ecopetrol más octano mejor precio. 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan de tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. ¡Vamos! Hola Gustavito, ¿cómo estás, papá? Saludo a todos, especial ahí al comandante. Preguntarle un poco al comandante si en algún momento del día va a hablar hoy de Cerro. Estamos esperando nosotros. Pero usted tiene razón, señor. ¡No puede ser! Perdón. ¿Tengo razón? Sí, aquí está. 89 agarró otra vez el equipo Cayetano Reyes, en aquel momento estaba en Talleres. Manera quiso darle cabida a jugadores que no eran precisamente los más poderosos acá. Entonces eso no cayó muy bien. Metió jugadores incluso de colegiales que les estaba dando vuelo y ala Manera. Y faltando 15 días los destituyen y entra Cayetano Re. Por eso Cayetano repone ese equipo contra Ecuador alegre. Empatando para el repechaje y pierde 3-1 en Guayaquil. Hidalgo Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100%, cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo de Lactolanda, lácteo número 1, el más preferido consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Buscarte ese equipo y mirar medio campo y enseñarle a Germán Café. Está bien, hay cuama, entendemos. Esperar, señora. Esa señora me parece que patina. Está bien, hay cuama, entendemos. Patina esa está mujer. Bien. Cuando, a la puta, me sale del alma. Cuando vos querés ganar, no vaya a creer que porque poner 3 volantes de creativo y uno de marca va a ganar. Claro, o poner 3 delanteros, 4 delanteros. Brillante. Y ese equipo que dijo Cayetano, voy a poner el equipo que tienen los muchachos. Alegre. Y te vas, y te vas, y te vas, y ya no vuelves. Yo no te di ala para esto, yo te voy a reventar. Cada habla menos caleta mesa. Ñatora. Etidol 400, Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad Éticos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata en Peñas tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. El Consejo de la División de Honor de la APF definió que el segundo superclásico del año Cerro Olimpia se jugará el sábado 13 de mayo en la Nueva Olla. Eso ya está en otros medios diciendo cómo es. Ahora como la reunión. A la 1 empezó. A la 1 empezó. Se va a jugar en la olla. En la olla el sábado. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten servicios de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Aquí tengo el equipo de ese día: 3-1 victoria de Ecuador en 1989. Arquero Roberto Fernández, defensores Virginio Cáceres, Rogelio Delgado, César Zavala, Juan Torales. Después me figuran como volantes aquí: Adolfino Cañete, Jalomina, volante creativo, ¿sí? Jorge Amado Núñez, volante de marca, Javier Ferreira, atacante, y luego Alfredo Mendoza, Gustavo Nefa, Roberto Cabañas. Porque Jorge Amado Núñez, ¿vos sabés en qué puesto comenzó él? Juan, no. ¿Vos? No. ¿Vos? No. ¿Vos? Interior izquierdo, y en su raíz, en su comienzo, Jorge Amado Núñez era y el famoso interior izquierdo. Después pasa a ser volante. ¿Quiere cortar ya? No, ya. Saludos.
Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAIS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.y. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33 Cantabria S.A. Richard primero dice que quiere que rompamos línea y después dice otra cosa, dice, ¿qué es lo que es? La primera respuesta dice que quiere que uno de los volantes rompa línea. Pero tiene que ser más ofensivo. Y después que le pidió quedarse, que no vaya Yo entiendo que es porque Aguirre lo quiere tener a Richard de fijo, el que está delante de los centrales y no del que llegue al área. Entiendo que a eso se refiere. Azor y Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos, Distribuye presenta Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bocado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Sí. Además, con tu tarjeta de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. También podés comprar con tus puntos Itaú. Válido para todos nuestros canales de venta. Mega descuentos en Punto Farma. ¿Sabías que con Kento tenés más servicios oficiales, más respuesta, valor de reventa? Elegí el camino correcto. Elegí Kento en Chacomar. Respaldo total. Se le negó a Luqueño jugar contra Cerro y Olimpia en el Feliciano Cáceres. Luqueño no va a jugar ni contra Cerro ni contra Olimpia en su cancha. Cada mamá es distinta y para cada una de ellas tenemos los mejores productos y al mejor precio. Lavarropas Midas de 8 kilogramos, carga superior más una colcha de regalo a tan solo 15 cuotas, 203.000 guaraníes. También podés financiarlo hasta en 12 cuotas con tus tarjetas de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. No va a poder recibir en su cancha a Olimpia en el Cerro. Un segundo, por favor, y después tenemos ese punto. ¿Qué tal, Gustavito? Más la parte. Así como dijo el oyente anterior, hoy ve todo Olimpia, va a hablar 5 o 10 minutos de los otros clubes. No puede ser ni 2 horas y media todo un programa solo para hablar de un club, porque no le está yendo bien. Ya pues irnos, Arturo. ¡No puede ser! ¿Cómo sabe? Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. 1343. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nosotros de lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, descubre la diferencia. El Sol Seguros. Nos vamos al Mundial, a México, querido. ¿Quién pierde? Juancito. ¿Quién le causa gracia? Ya está, pará. Ya está. Vuelve la promo más imparable de Energy con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes. Participa al sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp, participa de vales de combustibles semanales. Con Energy estamos más imparables que nunca. Juan Silva, va a ser sumariado. Desde Control alentamos al cuidado, diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, ayudar, ama como vos. Utilizar motor de elevación Sicagüel 105, levanté tu planeta solo 2 a 3 horas. Para cada problema y una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Cerramos con Diego Aguirre. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villarama el 751 Casi Copichoco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco. ¿Estuvo Jorge Olmedo allá en la cancha? Sí, estaba. Saludos a Jorge Olmedo. Va que ole su fuerte. Mil Empeño, venta, arreglos, huellas, oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cueto General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Luqueño no puede jugar en su cancha, ante Olimpia ni ante Cerro. Los calzados Michelin están probados para rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, uno SUV para 7 pasajeros, hecha 100% en Japón. Llévalo en cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento hasta $3.000. Entre temas en redes sociales de Nissan Paraguay, ingresa a nissan.com.py. 1345. Llegó a recuperar la Z-Ombra nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpirega. Recuperar la Z-Hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Fortín y Ticomón te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800. Sigue las instrucciones para canjear de la app. Un bono de 1 GB directo sin sorteos. Fortín y Ticomón te llenan de internet.
Sanicer y Claucolson, para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucol. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmense al 648-293 o pida cotización a tapiti@tapiti.com.py. El equipo de Cerro, por lo menos, no van a decir, pero ustedes el equipo de Cerro. ¿Algo tiene que decir? ¿O no sabe vos? Sí, aquí tengo. Por lo menos cumplí con eso, ¿verdad? Con los ¿Tiene razón documentos guardados. Un segundo. Para que comprar se pueda alquilar, Renta Magno realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando La Mora, teléfono 634-544, Renta Magno realmente más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Prueba la nueva pizza, hamburguesa, su pizza, tan real como vos. El huevo Gustavito está suspendido 3 días. Mesa. No, está suspendido 3 días. Sí, al final pone un equipo más titular, es lo que particularmente pensaba. Jan, Espínola, Pires Amota, Brock, Rivas, Aquino, Lucena, Bobadilla, Carrizo, Morales y Churín. Recordamos, Churín está suspendido para el partido ante Bolívar del día miércoles. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Hablando... Sí, no hay problema. Hablando de Churín, fue uno de los donantes de dinero para Independiente, para la donación que están haciendo. Por su pasado. Perdón. Samuel Cáceres también. El ex jugador de Cerro, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Ex Independiente también. Perdón. ¿Por qué perdonarte? Aprovecha la nueva promo Super Espuma, llévate un consumidor favorito con 20% de descuento durante todo este mes. Consulta los modelos disponibles en nuestras tiendas o llamanos al 0974-2020-25. Super Espuma, vivimos despierto. Con Rumbos, César Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Seguimos. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención, calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla de la Saben, ya somos un choriqueso Shorty, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa clara del choriqueso Shorty, el auténtico, el original choriqueso Shorty, con la calidad de la cooperativa Shorty. Espera un ratito, voy a atender la llamada. Espera. Con tus tarjetas de crédito Bancopp los sábados y domingos tenés 50% de ahorro en todos los cines y teatros del país. Además acumulás puntos. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, banco con raíces. ¿Quién es? Hola grupo, ¿qué tal? Por si acaso no le conocen a este muchacho, la vez pasada se le cayó su cédula acá en el quilombo. ¿Cómo que un tipo? A vos te causa gracia. Diego Aguirre. Pero tal vez fue el partido donde tuvimos más opciones de gol, 6, 7, 8 claras. Eso normalmente te hace ganar los partidos con comodidad. Pero bueno, no entró la pelota y bueno, terminamos empatando un partido que para mí merecimos mucho más. Eso es un poco el primer pensamiento que te puedo decir. ¿Por qué no se puede jugar o por qué no vemos que juegue con dos delanteros? Hoy, por ejemplo, podría haber tenido la oportunidad de tener a dos dentro del área, junto a Brian y Paiva, ver un poco, a ver cómo se desenvuelve el equipo dentro de ese trámite, y termina lesionado lastimosamente Brian y se queda sin 9, terminó jugando Fernando Cardoso. Sí. ¿Me contesta a ver si le hago la segunda consulta? Sí, la idea con Brian ya estaba estipulado de antes que iba a jugar un máximo de 30 minutos, eso fue lo que sugirieron los médicos. Y bueno, lamentablemente pasó lo de la lesión, que obviamente es un problema porque Brian entró muy bien, estaba haciendo muy buenos minutos en cancha y no pudo concretar, digamos, sus minutos, y además se lesionó. Eso perjudicó. No es que no se pueda jugar con 2-9, se puede jugar de muchas maneras y perfectamente se puede jugar con 2-9, pero bueno, sabemos que hemos tenido problemas justamente, ¿no? con el tema lesiones, y bueno, estamos un poco limitados en ese sentido. ¿Y por qué cree usted hoy muchísimas jugadas en offside, que quizás si no eran en offside terminaba ganando hoy Olimpia, porque varias situaciones fueron de esas? ¿Por qué cree usted que hoy se dio eso de que Olimpia quedaba mal parado? Yo creo que las situaciones de offside se dan muchas veces por la ansiedad del delantero, por querer ir a buscar,
fueron en algún caso offside por poco, por algunos centímetros, como en el que le cobran a Fer, el que termina en gol. Es algo a corregir y tratar de no caer en offside, porque obviamente si generas las opciones, el offside te frena todo. Es algo a mejorar. En el partido contra Tacuarí usted decía, no me gustó el primer tiempo, no jugamos bien esa primera etapa, la fecha pasada. Hoy se repitió un rendimiento similar, no sé si está de acuerdo o no, pero ¿por qué ocurre esa situación? Porque este grupo viene de ser campeón en el fútbol paraguayo hace poco, hubo muy pocos cambios con relación al equipo del año pasado. Sí, yo creo que el partido pasado fue diferente. Hoy para mí Olimpia salió a proponer, ya te digo, tuvimos opciones, algunas de los offside o algún otro en un partido que estaba totalmente controlado, y bueno, terminamos recibiendo el gol al final del primer tiempo, y después en el segundo tiempo para mí Olimpia propuso, jugó, tuvo 6 chances claras de gol, eso habla que el equipo fue totalmente dominador y protagonista. Lo que pasa que no entró la pelota y eso hace que el resultado no sea el triunfo y tengamos que conformarnos con este empate. ¿Su mensaje para el hincha olimpista que no se retiró conforme del estadio el día de hoy? Bueno, claro, todos queremos ganar, veníamos de 2 triunfos importantes, sobre todo el de Copa, y queríamos otro triunfo. Lo que más queremos es ganar todos los partidos. Tal vez hoy merecimos más que otras veces y nos quedamos con el empate, que vamos a seguir trabajando, que vamos a poner todo para intentar hacer un buen partido de Copa el martes en Medellín, y bueno, que este camino es largo, estamos con algunas dificultades, pero vamos a ver cómo termina esta historia. Estamos, se puede decir de alguna forma, en un comienzo que nos está costando tener la continuidad de victorias que queremos. Usted sabe, como jugador y como futbolista, lo que es estar en un grande, la presión que existe. ¿Qué piensa hoy de la resistencia que ya la gente está imponiendo a lo que es su trabajo dentro de este mes y medio que ha estado al frente del Olimpia? Y si eso en algún momento, o preguntarle más específicamente, ¿influye dentro del trabajo de un entrenador la idea que quiere expresar dentro del campo de juego? ¿Sabes qué? ¿Esa presión? No, yo creo que, hemos tenido muchas experiencias como entrenador y hemos pasado por momentos de dificultad, de momentos muy buenos, y entonces tenemos que nosotros transmitirle calma a los jugadores, que ellos no se pueden ver afectados por la falta de un resultado. Hay que seguir trabajando, hay que pensar en positivo, mentalizarnos ahora para este partido de Copa, y esto continúa, así que no es momento de generarle a los jugadores incertidumbres. Hay que continuar y bueno, rescatar las cosas buenas que para mí hoy el equipo tuvo. Lo que pasa que no ganás y parece que no hay cosas buenas. Yo creo que hoy hubo muchas cosas buenas, por ejemplo 7, 8 situaciones de gol muy claras. La pelota no entró. Ian, quizás sea una consulta muy obvia, pero tener más hombres en ofensiva, y es una pregunta que siempre le hacen en cada congreso, pero tener más hombres en ofensiva, ¿cree que puede hacer que Olimpia tenga más goles? Hablándole de un cambio de sistema táctico, ¿qué es lo que pide la gente? Sí, pero no te olvides de las cosas que han sucedido, ¿no? Llegamos a la semana, se lastimó Derlis, nuestro mejor delantero, nuestro mejor atacante, que obviamente ni que hablar que estaría jugando, también lo de Brian, con otra lesión. Entonces los 2 mejores atacantes, digamos, o los que jugaban siempre, los perdemos, y eso hace que tengas que variar. Entonces que me parece que es bastante claro por las cosas que han pasado, ¿entendés? Sí. Mirando lo que vienen realizando, ¿usted nota que el plantel se siente cómodo con su sistema táctico? Y le digo el por qué le hago esta consulta. El capitán, cuando se retiraba, daba sus expresiones con respecto al partido, y él decía, no está costando jugar con un delantero.
¿Qué opinión le merece al respecto, profesor? No, sí, es válido. Tal vez hay que buscar más opciones de ataque, pero calma, las cosas las manejamos internamente y vamos a hacer todo lo posible para que el equipo sea más contundente, porque es verdad que tenemos que concretar las opciones de gol y no lo estamos haciendo. Entonces eso hace que, como hoy, que termines empatando un partido que claramente mereciste ganar. Diego, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Le insisto con este tema. ¿Qué ve usted o qué le está gustando o le hace creer que está funcionando este esquema táctico como para seguir insistiendo con esa idea? Lo que acabo de decir, ¿viste? Un equipo que prácticamente no nos generaron situaciones y tuvimos 7, 8 situaciones de gol claras. Eso para mí es algo positivo. Faltó el gol. O sea, perfectamente podríamos haber hecho un par de goles más y sería no se estaría cuestionando eso, ¿entendés? Entonces el resultado siempre es el que define las cosas y hace que parezca mejor o peor de cómo son. Así que nuestra obligación es mantener una calma y seguir intentando lo mejor para el equipo. Así que bueno, a intentar ir ahora a la Copa a hacer un buen partido y esto sigue. Mencionaba usted que le quería dar unos minutos a Brian Montenegro volviendo de su lesión. Sí. ¿Por qué no llevó otro delantero por si Brian justamente volvía a resentir la lesión para no improvisar un número 9 como lo hizo el día de hoy? Bueno, no me imaginé que Brian fuera a lesionarse, no me gustaba pensar algo negativo. Yo pensaba que Brian para jugar un máximo de media hora estaba muy bien porque él había entrenado bien y nada indicaba que se podía. Aparte la lesión es otra, no es lo que tenía. Es algo ajeno a la lesión que tenía, fue una circunstancia de partido, entonces no me imaginaba que Brian podía entrar y sufrir la lesión que tuvo, eso no lo consideré. Hoy Manuel Romero está haciendo un buen partido. La modificación fue una lesión, táctico. Hice varias modificaciones buscando variantes justamente. Intentamos poner los delanteros que teníamos, también a Cornet, a Hugo Quintana, a Brian. Entonces cuando hicimos 5 variantes y hay 5 jugadores que tienen que salir y a veces el salir no quiere decir que estén jugando mal, son cosas que manejamos para buscar variantes al equipo. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos.